Ya estamos en la tele. Ya casi, ahí les aviso. Somos ¿Ya Banco somos Wazowski. famosos? Salió en televisión. Vamos en curso de... Bueno, estamos saliendo, creo. Voy a abrir el chat. Voy a abrir el chat. Así lo tenemos a mano. Santiago, sos el abstemio del grupo, me parece. Ahí estamos. ¿Estás tomando Ahora. té? Ahora. Ahora. ¿Hubieron épocas de Ahí. oscuridad? Porque acá ya Ay. sinceramos que estábamos todos con una cerveza en la mano o un vino. No, voy a ir por una cerveza. ¿Estamos en vivo? No. Estamos Sí. en vivo, ahora sí. En vivo igual, Pau. Bueno, pero en vivo voy a buscar una cerveza. Me parece importante que esta charla... Dale, dale. Una cerveza, muchas Quería- gracias. Claro. Esperamos. Bueno, por plegarme al voto de la mayoría, ahí vengo. Vamos. ¿La banca? ¿Ves que Dale, dale. corrompiendo el universo desde siempre? Vos te das cuenta, el tipo estaba tomando un té, su estómago y su hígado se lo iban a agradecer y ya los filósofos tuvimos que poner el alcohol sobre la mesa. Pero Es desde el arjé, Pangea ¿no? es así. El arjé, el comienzo de la tragedia. El arjé, tal cual, sí, sí. ¿Viste que... El banquete arranca diciendo, no, tuve resaca del día anterior, ¿se acuerdan? El pasaje de la resaca, brindemos, Pavo. Brindemos. Va. Qué buena cerveza esa la colombiana, ¿eh? Esa tendría que llegar acá. Es deliciosa. Se llama Alameda. Es deliciosa. Qué bueno. Bueno, ahí ya estamos saliendo. Bienvenidos también a todos los que están ahí en el chat o que ya están mirando, que ya están conectados a este debate de sábado por la noche. Ahí se suma el compañero Santi también, donde la idea era traer a discusión con colegas de la filosofía este tema que en la semana fue bastante controversial en la página Charla de Filosofía, que es el amor libre, el poliamor, la cuestión del debate de la sexualidad, el género dentro de obviamente el sistema económico y demás, y se suscitó una pregunta en la página de la Charla de Filosofía que tenía que ver con si el amor libre o el poliamor o esta especie de apertura sexual, que también ahí podríamos marcar algunas diferencias, es afín o no a el neoliberalismo o al sistema de producción o al poder o a lo que le querramos llamar. Y se generó una controversia tremenda, muchas opiniones cruzadas, mucha gente aportó, mucha gente comentó, puso su punto de vista y me pareció muy interesante poder armar un debate con ustedes, así que muy agradecido, muy contento, como les decía fuera de la transmisión, les agradezco un montón que estemos acá, que podamos conformar este círculo filosófico y que podamos compartir esta horita y media más o menos, que es lo que tenemos previsto, de debate, de charla sobre esta pregunta central, ¿no? Si el poliamor o el amor libre es afín o no es afín al neoliberalismo y al sistema de producción. Para la gente que está en el chat, queríamos como comentar que la idea es que ahora cada uno de los profes va a tener un ratito de exposición, de plantear su posición personal, y después se va a abrir la posibilidad de que la gente del chat le pregunte al profe que quiera, lo que sea, lo que necesite, lo que guste, así que estén atentos y vayan pensando preguntas que los cautiven, que los motiven, así las podemos democratizar en este espacio. ¿Se quieren presentar, colegas? Bueno, como sé que harán el comentario primero las damas, entonces me adelanto. Mi nombre es Paula Andrea Fernández, yo soy filósofa de la Universidad del Valle, aunque me parece muy complejo que mi cartón diga eso, me parece bastante rimbombante ese título, y estoy haciendo una maestría también en filosofía en la Universidad del Valle. Yo soy de Cali, Colombia, soy docente de filosofía y tengo un proyecto en Instagram y en YouTube que se llama Diarios de una Sofía, donde intento hacer esto mismo, divulgación filosófica y conversar sobre filosofía. Muchas gracias por la invitación. A vos, Pavo. Pepe. Digo, dale. Un clásico. Bueno. No necesitas presentación, Pepe.
¿Por qué? Porque Yo vos soy ya sos un habitué, ya sos un vitalicio. No, sí, porque el canal de charla de filosofía es una masa, che. No, bueno, yo soy Pepe, soy profesor, soy filósofo, profesor de filosofía, investigador en filosofía, intento ser escritor, literatura y de filosofía, intento jugar ahí a dos puntas, que medio poliamoroso también ahí, ¿no? Porque voy por un rato con la filosofía, un rato con la literatura, estoy un poquito y un poquito. No, y tengo también, sí, el canal de Leyendo con Pepe en Instagram, como para donde difundo lecturas que me gustan, cosas que voy encontrando que me gustan. En tarea de investigador me encuentro con algo que leí que me copó y lo comparto por ahí, como esa es un poco la idea. Bueno, me dedico puntualmente al pensamiento de Michel Foucault. Estoy presentando ahora mi tesis de maestría, que luego se va a convertir en una tesis doctoral de filosofía. En Foucault, así que medio que todo lo que diga, más allá de si hay cita o no hay cita, medio que está bajo el ala del pensamiento Foucaultiano. Buenísimo, Pepe. Gracias, Santi. Bueno, me presento. Yo soy Santiago Sofiantini, tengo 27 años. Como soy profesor de filosofía, ahora estoy estudiando Derecho. Soy de La Plata, en la Universidad Nacional de La Plata. Parece que soy la disidencia del grupo porque no tengo un canal particular para hacer difusión. Pero bueno, un poco también con estudiar Derecho, he hecho algún curso de posgrado en Flaxo de teoría política y todo eso, y un poco que también lo que me llama más la atención es un poco orientarlo también para el lado de la política y todo eso. Así que eso. Buenísimo, Santi. Bueno, mi nombre es Nahuel, soy licenciado en filosofía, también trabajo ya de profe hace bastante tiempo, soy de Buenos Aires, pero vivo en Bariloche. También estoy comenzando un doctorado en Walter Benjamin, digamos, con la intención de analizar la relación entre estética y política, sobre todo a partir de la noción de imagen, en UBA. Y bueno, también ahí presentado con ISET, esperando resultados. Y bueno, nada, creo que igual las credenciales son lo de menos, lo que más importa es que podamos trabajar algo juntos, y muy contento de poder compartir esto con ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, para la gente del chat que se está sumando, esto lo volvemos a decir porque es importante. El encuentro está estipulado más o menos para 1 horita y media, donde va a haber un primer momento expositivo de cada uno de nosotros, unos 10 minutos, donde vamos a poner nuestra posición con respecto a la relación entre amor libre o poliamor, o bueno, estas categorías, y el neoliberalismo o el capitalismo tardío. Y después va a haber una ronda de apertura de preguntas del chat, donde cada una de las personas del chat va a poder dirigir alguna pregunta, crítica, comentario, aporte al grupo en general o a cada uno de nosotros en particular. Así que, dicho eso, antes me mandaron al frente, antes de que comience este vivo, me dijeron que tenía que empezar yo, y como yo nunca he empezado y en los debates previos no he aportado, sino que he sido un mero y tibio moderador, voy a efectivamente cumplir el requisito de comenzar yo con mi posicionamiento con respecto a este debate cultural que se está dando desde hace tiempo en torno a amor libre, poliamor, apertura sexual, etc. En principio, mi posición al respecto es una posición que parte de este interrogante, o mejor dicho, esta observación, que es que por supuesto siempre estamos hablando de algo que es una elección personal. Por supuesto que nada de lo que se pueda decir acá, creo yo, que es determinado o final, sino que siempre admite, cualquier postura filosófica siempre admite una recusación que sea que, bueno, cada uno, a fin de cuentas, hace con su sexualidad, con su intensidad de placer, con su construcción vincular afectiva, etcétera, lo que desea. Sin embargo, yo avanzo sobre esa pregunta preguntando lo siguiente, es decir, si más allá de la mera opción personal que uno adopta con respecto a una práctica, esa práctica es deseable o no. Es decir, podría suceder que por más que yo adopto posiciones personales con respecto a ciertas prácticas, igualmente esa práctica sea indeseable o nociva. Entonces, yo parto de la base de que, si bien es cierto que cuando hablamos de estas cuestiones que tienen que ver con nuestra sexualidad y con la manera en la que construimos vínculos en estas sociedades en las que vivimos, eso es
cuestión personal, eso no anula la pregunta filosófica sobre la deseabilidad de la práctica. Dicho eso, quería avanzar sobre esta segunda cuestión. Trabajar o pensar no solamente la deseabilidad detrás del discurso poliamoroso o del amor libre o de la apertura sexual, que yo los distingo, sino también de alguna forma avanzar sobre el terreno de su mítica o su carácter mitológico en torno a fundamentalmente el progresismo. Es decir, ¿es esto de lo que vamos a hablar hoy o de lo que estamos hablando algo estrictamente progresista? Es decir, ¿es el poliamor o el amor libre un progreso? O sea, no solamente en materia de deseabilidad o de prácticas personales, sino es un progreso cultural con respecto a prácticas sexoafectivas pretéritas o previas. En ese sentido, creo que también la noción de progreso es una noción estrictamente burguesa, ¿no?, que surge en la modernidad filosófica, sobre todo en el 1700, ¿no? Ya en ese siglo, en el siglo XVIII, se consagra como una gran categoría en Occidente. Y bueno, ya sabemos que cuántas cosas se han dicho en nombre del progreso y en nombre de la deseabilidad del progreso, y cuántas cosas se han metido ahí adentro en términos de libertad, humanismo, respeto y tolerancia, y bueno, el siglo XX y nuestro siglo nos siguen mostrando que ese progreso, ese humanismo, esa tolerancia y ese respeto nunca llegaron. Entonces empiezo a preguntarme si cuando hablamos de apertura amorosa, poliamor o amor libre, y lo hacemos en categorías o en coordenadas de un marco de respeto y tolerancia, esto de un amor libre que respeta, ¿no?, que es respetuoso, que es considerado, con una fuerte carga de un discurso humanista, no estamos cayendo también quizás en una mítica o en una construcción meramente estética o metafórica, que suena bien en el discurso, que cuaja con ciertas coordenadas de un pensamiento humanista y democrático que es políticamente correcto, pero que en la práctica efectiva conduce o podría conducir potencialmente a efectos indeseados o a barbarie, ¿no?, como también señalaron, por ejemplo, los teóricos de Frankfurt, sobre todo Horkheimer y Adorno, con respecto al liberalismo. Es decir, cuando en la modernidad política el liberalismo ilustrado, ¿no?, la ilustración, intentó de alguna forma avanzar y ganar terreno sobre las antiguas instituciones medievales, el entrecruce de discursos que se articuló en esa época fue el mismo que se articula ahora con respecto a, por ejemplo, el amor libre. Es decir, todo lo que es familia nuclear, diríamos hoy, monogamia, constricción sexual, es medieval, es atrasado, es opresivo, es, bueno, un cercenamiento a las libertades personales, etc. De la misma forma que en aquella época se dijo lo mismo de las instituciones medievales. Y en aquella época también las burguesías plantearon este surgimiento del pensamiento liberal individualista como progreso, tolerancia, como una práctica de libertad que se podía llevar adelante con una consideración del otro, con un respeto mutuo, etc. Y bueno, como decíamos recién, el siglo XX va a mostrar que eso queda muy bien en el discurso, pero después en la práctica efectiva es bastante problemático. Entonces, en principio, ahí yo me pregunto cuál es el fundamento central que se articula al hablar, por ejemplo, de amor libre o de poliamor. Por supuesto que ahí aparecen lecturas anarquistas o de raíz anarquistas que no sé, están bien, como las de Emma Goldman y demás, pero también creo que el anarquismo o el discurso anarquista es un discurso que se planteó y es un tipo de pensamiento que se planteó digamos, en otra época, en otro contexto donde se tenía todavía confianza en el anarquismo y donde el mundo era otro. Hoy lo cierto es que no vivimos en un mundo anarquista. Las culturas que estructuran nuestro mundo creo yo que no son las anarquistas, lamentablemente, porque creo que el anarquismo ha planteado filosofías muy coherentes, sobre todo la filosofía política me parece muy interesante, muy coherente, pero no es el mundo de hoy, con lo cual me pregunto si cuando hablamos de amor libre o poliamor, diciendo, bueno, pero anarquistas como Emma Goldman y demás, no estamos cayendo en realidad en un romanticismo anacrónico, ¿no?, que no tiene nada que ver o que no tiene nada que decir con respecto a nuestro mundo de hoy, que es básicamente un mundo en el cual se disputa relaciones sexoafectivas ancladas en un mercado y en las rivalidades entre mercados y estados. Entonces, si bien se cuelan estas
lecturas anarquistas que de alguna forma parecerían favorecer, ¿no? O nutrir o acompañar esta propuesta de la no constricción, o el no cercenamiento del ámbito sexoafectivo, de la práctica sexoafectiva. Lo cierto es que también creo que el anarquismo es un discurso que hoy por hoy tiene muy poco asidero y también muy poca posibilidad de aplicación. Hoy vivimos en un mundo de estados, en un mundo de mercados, donde nuestras relaciones sexoafectivas se componen y se construyen al interior de fuerzas productivas. Entonces me parece mucho más interesante pensar la relación de problematización que esta apertura y liberalización máxima del intercambio sexoafectivo podría tener al interior de este contexto contemporáneo. No es que quiera pecar de pragmatista, pero me parece que es el mundo que hay. En este sentido soy bastante maquiavélico o bastante schmittiano, ¿no? El realismo político. O sea, es este el mundo que hay, no es un mundo anarquista. Es un mundo de estados, un mundo de mercados, donde el individuo se relaciona con otros individuos al interior de un marco de tensión, de hostilidad, de rivalidad. En este sentido, yo personalmente tiendo no a adoptar, pero esto por mi propia complexión personal, posicionamientos romántico-humanistas. Creo que son romanticismos. Creo que el mundo no es la paz perpetua que Kant nos prometió. Creo que el progreso, como decía al principio, es una categoría totalmente mitológica, que nunca condujo a nada, perdón, y que en ese sentido, cuando pensamos, por ejemplo, que liberar, en este sentido tan liberal de la palabra, no liberar y que todo sea una liberación de las relaciones sexoafectivas, que en el fondo me parece que lo único que se busca es intensificar las cuotas de placer que el individuo puede experimentar, lo cual refuerza el hedonismo de nuestra sociedad, por supuesto. En realidad se caen en las mismas viejas mitologías del siglo XVIII que terminaron conduciendo al conflicto social. No por esto estoy defendiendo de forma estricta la restricción sexual propia de la familia nuclear o de los marcos monogámicos que tienden a de alguna forma a enmarcar la experiencia amorosa occidental, porque sí creo en la apertura sexual o en la necesidad de una intensificación del placer sexual. Eso sí me parece necesario, pero lo que no comparto con la propuesta poliamorosa es la idea de que también el amor se puede multiplicar. Y acá voy a calar una muy pequeña, muy breve reseña en términos de antropología griega o de antropología filosófica clásica, que es que a mí me gusta pensar esto como una imbricación entre Aristóteles y Platón. Creo que el cuerpo, como decía Aristóteles, es una sustancia que por sus propias disposiciones naturales tiende a la variedad, tiende a la relación múltiple y multidimensional con lo natural, tiene que ver con su naturalidad y por supuesto cualquier cosa que cercene esa multiplicidad de la experiencia va en contra del cuerpo mismo y va en contra de lo que el sujeto humano es. Pero creo también, como planteaba Platón, que la espiritualidad es una y que lo espiritual tiende a lo uno, tiende a lo concepto, tiende a lo unitario, y que en ese sentido, si bien creo que el cuerpo sí podría ampliar o reformular o intensificar su experiencia natural sexual, aristotélicamente hablando, me parece que eso no le cabe al alma humana o a la espiritualidad humana. Con lo cual creo que el amor, o lo que nosotros pensamos como el afecto o la construcción afectiva, eso no podría ser multiplicado, diversificado, como si le sucede a la experiencia corporal. Con lo cual sí acompaño, por ejemplo, y acá voy a dejar esto abierto a que mi compañero Pepe amplíe y me corrija incluso porque él es especialista en Foucault, pero sí acompaño los trabajos de Foucault, por ejemplo, en Sexualidad y Política, cuando él comenta de forma favorable, ¿no?, la relación entre swingers, homosexuales en las ciudades norteamericanas. Yo me parecería mucho más sensato, por ejemplo, el planteamiento swinger o el planteamiento de una especie de relación sexoafectiva cuyo contrato inicial plantea una apertura sexual mayor que la monogamia clásica, pero sin que eso afecte la unidad de la relación no sexual, sino afectiva en sí misma, es decir, el amor. Me parece que el amor no se puede polidiversificar como sí se puede diversificar el cuerpo y sus disposiciones naturales, y ahí también un poco el componente trágico de nuestra constitución antropológica, ¿no?, que tenemos una componente espiritual que tiende a la unidad y una componente corporal que tiende a la multiplicidad y la diversidad. Y me parece que eso es lo que nos cuesta resolver esa dicotomía tan clásica, tan milenaria de nuestra antropología dual. No sé cómo voy, compañeros, de tiempo, eran máximo 10 minutos, ¿estoy bien o me pasé? ¿Alguien lleva una cuenta?
Creo que no hay moderador. Bueno, no importa. No, solamente un minuto más, si me permiten, para cerrar la idea. Es un minutito. Nada, terminar de plantear que en términos de política más estricta, no solamente como, digamos, no solamente veo de sospechoso en estos discursos un profundo reforzamiento del discurso liberal que tiende a la atomización y la segregación social y por supuesto al debilitamiento de una comunidad, de sus costumbres, de sus orígenes y demás, sino también me parece que es lo más afín a un sistema que tiende a de alguna forma continuar desarmando, como decía Bauman, ¿no? Continuar licuando las instituciones humanas para que los mercados puedan seguir avanzando. Me parece que en este sentido, este poliamor o esta cuestión del amor libre no es más ni menos que una nueva palabra bonita para una nueva conducta que refuerza las prácticas neoliberales que segregan a la población y que por lo tanto abren nuevas puertas para la penetración de los mercados. Digo, si yo fuera el CEO de las grandes empresas, lo que querría es cada vez menos familias rígidas y cada vez más individuos hedonistas interactuando de forma desordenada para yo poder colar mis productos sin demasiada dificultad. Nada, dicho eso, acompaño la apertura sexual, acompaño que la monogamia en sí es deficitaria, pero no acompaño la noción de amor libre o poliamor, porque creo que en el plano espiritual eso es bastante más dificultoso. Hasta ahí mi exposición primera, igual después me abro el debate. No sé quién quiere continuar, Pepe, Santi, Pau. Pues no sé si de pronto, digamos, yo comulgo con muchas de tus posturas, pero más que desde el ámbito político, más es como desde la percepción y como tal la interacción del sujeto mismo con un otro. Yo considero que, digamos, comulgando de nuevo con lo que planteas, cuando pensamos en el poliamor, pensamos en la anulación de un otro por un yo mismo constante. Yo pienso que lo que pasa es que el eros como tal, el amor está siendo amenazado por el predominio del narcisismo, y esto, por parafrasear un poco a Byung-Chul Han en La agonía del eros, precisamente lo que pasa cuando nosotros estamos anulando constantemente un otro y lo estamos poniendo al servicio de nuestros placeres, lo que hay, se elimina la negatividad, es una completa y absoluta positividad y no hay ningún tipo de compromiso o responsabilidad frente a un otro. Si bien entiendo y se mezclaron que la apertura sexual y la diversidad, más allá de diversidad, pensemos en la apertura sexual, es necesaria también para que las grandes revoluciones como del sujeto, considero que en un ámbito de relación como tal, establecida, como un contrato que se establece entre ambas partes, no tiene cabida una libertad de esta índole. No con eso estoy diciendo que la libertad sexual en sí per se está mal. Estoy diciendo que intentar aterrizarla al ámbito erótico afectivo me parece inadecuado porque no hace parte de las mismas prácticas. Ahora, considero que, y esto también estoy parafraseando de Byung-Chul Han, estamos cayendo en el infierno de lo igual. Nosotros queremos que todo esté a nuestro servicio, y en tanto está a nuestro servicio, nosotros no tenemos una renuncia, una muerte por, como lo llegaba a decir Platón por allá bien lejos en el banquete. Obviamente pensemos, estas consideraciones son bastante arcaicas, podemos llegar a decir, y no estoy pensando en el amor como un ideal, no, pero de todas maneras, en el amor sí hay una suerte, más allá de sacrificio, de conciliaciones, que dentro de la apertura poliamorosa no hay conciliaciones, sino ni renuncias, sino una mera libertad positiva, que no implica un otro, sino un constante y absoluto goce. Pienso también que, por supuesto, que esto ya lo ha profundizado Nahuel, aquí obviamente eso está al servicio del capitalismo neoliberal, o sea, es una idea de sujeto que puede desarrollarse libremente como quiera y que no tiene ningún tipo de restricción que pueda llegar a limitar sus intereses psicoafectivos. Considero que esto, pues si bien tiene un uso mercantil, tiene problemas en las interacciones de pareja porque todo está mediado completa y absolutamente por la inmediatez. Considero que, y esto de pronto también, aquí Pepe me corregirá, pienso un poco en la historia de la sexualidad y pienso que, por supuesto, la sexualidad está al servicio del poder, y considero que este discurso poliamoroso, en ocasiones, estando al servicio del poder, lo que hace es lo que se volvió en un momento de liberación, se está volviendo un yugo, en tanto las mismas entidades empiezan a regularlo. O sea, se normatiza de tal manera que cualquier cosa que se considere lo otro de esa normatividad poliamorosa es el problema.
y ya digamos, ahora ya lo hablo ya empíricamente para meterle esto aquí, sentimiento, eso me parece una mierda, me parece terrible precisamente porque, digamos, ya los vínculos no se establecen con la perdurabilidad que de antes, y no por ser una melancólica o una romántica del ayer, es porque ya está como norma, está instaurado como norma otro tipo de prácticas que me parece inhiben las prácticas que se consideraban cotidianas, o en su defecto, más allá de las prácticas cotidianas, el preocuparse por un otro, en dar a un otro, en la renuncia de, en la muerte por, en el dar. Creo que el dar está hoy en día completamente desprestigiado y algo anulado, precisamente porque hemos eliminado la otredad, todo tipo de negatividad la estamos eliminando con este auge del narcisismo. Y ya. No sé quién quiera refutarnos nuestras... ¿Querés seguir vos o Santi? Hola, yo puedo seguir. Dale. Como para poner en pregunta algunas cosas. Bueno, muy buenas las dos exposiciones, me gustó mucho, les estuve escuchando ahí con atención. Me gusta, tenemos bibliotecas distintas, lo cual hace que esto sea interesante. Siempre está bueno eso. Miro la hora, si no me extiendo, vamos a intentar hacer 10 minutos. Bueno, yo había anticipado, no voy a hacer muchas referencias bibliográficas, pero todo lo que estoy diciendo es Foucault, en definitiva, como para hablar sinceramente, es de donde viene, es eso, digamos, es Foucault. Entonces, a la hora de pensar el problema desde el marco teórico Foucaultiano, se arman varias cosas. Bueno, en primer lugar, quiero decir, el tema me convoca mucho, yo hice una investigación en medio en torno a esto, de la cual sale un taller que actualmente está sucediendo los sábados, se llama Vínculos Críticos, la bajada de monogamia, poliamor y neoliberalismo. Así que el tema me convoca muchísimo, me interesa muchísimo, creo que es un tema que la actualidad nos está gritando en la cara y que la filosofía tiene muchísimas cosas para decir. Así que, bueno, abro un poco las cuestiones que quiero decir. Voy a empezar con un acto de descortesía con el anfitrión Nahuel, que siempre es tan amable conmigo, pero bueno, la filosofía a veces amamos a los amigos, pero también amamos la verdad, decía Aristóteles, así que necesito decir algunas cosas sobre la convocatoria misma. Digo, igual le anticipé a Nahuel que iba a empezar con una descortesía muy grande. Neoliberalismo, revolución cultural no, poliamor. ¿Afines al neoliberalismo o revolución cultural? Era como la diada, ¿no? Que por supuesto no es que el compañero lo considere así, de hecho ha demostrado que tiene su postura, que es mucho más rica que esa mera diada, pero parto de esa mera diada para ponerla en cuestión porque me sirve de insumo para la reflexión. Entonces, por supuesto no estoy atribuyéndole la diada al compañero Nahuel, pero sí parto de la convocatoria para decir, che, la convocatoria, en esos términos, el problema está un poquito mal planteado. Hay que volver a revisar esa diada porque considero que tiene sus límites. ¿En qué sentido lo digo? En el siguiente. Neoliberalismo y revolución cultural no se oponen, de hecho el neoliberalismo fue una revolución cultural. Los tipos lograron, de los 70 a acá, convencer al mundo de que no hay alternativa que no sea el mundo que ellos proponen. Y todo nuestro sentido común es neoliberal. O sea, los tipos han ganado. Y digo, hay que asumir el problema con seriedad. Digo, no, ha sido una revolución cultural y ha triunfado. Lo que pasa es que no nos gusta. Se sustenta en premisas con las que no estamos de acuerdo y vulneran nuestros modos de vida. Por eso disputamos con el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo fue una revolución cultural que ganó. Ahora bien, en ese sentido, la crítica que yo quiero plantear tanto al poliamor como al neoliberalismo es una crítica inmanente. Y eso es el tema que a mí me convoca y el tema que creo que Foucault fue muy sabio al plantear. Foucault entendía que la crítica siempre es inmanente a las relaciones de poder. La resistencia y la crítica son inmanentes, no están por fuera. No se trata de restituir una dimensión de la fuera, de las dimensiones del poder, que le haga de contrapeso al poder, sencillamente porque no existe. Recordemos las premisas principales de la historia de la sexualidad 1 que hace poco citaba la compañera Paola, digamos. El poder es productivo, es positivo, produce mundos posibles y sujetos virtuales. Allí entonces no hay un fondo, una naturaleza, una esencia, un espíritu, una verdad a restituir contra el poder. No funciona de esa manera.
Eso es lo que dice la hipótesis represiva que Foucault critica, que cree que el poder es represivo, entonces si yo libero la esencia revolucionaria, la historia se reconciliará consigo misma, el hombre progresará, y todos los mitos que el compañero Nahuel recién reponía también, ¿no? De toda la idea de progreso descansa en esa idea. Estábamos engañados, pero ahora nos quitamos el velo. Esos relatos simplistas que hay que abandonar completamente. Foucault lo sabía muy bien y nos dio muchas herramientas para abandonarlo. Entonces, si sorteamos la hipótesis represiva en este debate, tenemos que evitar cualquier perspectiva que considere que somos naturalmente poligámicos o poliamorosos y el régimen monogámico malvado nos está reprimiendo nuestro... No, ese esquema hay que abandonarlo. No podemos abordar el problema desde ese esquema. Hay que abandonarlo. ¿Qué sí tenemos que entender? Que tenemos una estructura de poder que nos antecede, que nos hace ser lo que somos, que no podemos evitar ser eso, pero que con eso podemos hacer otra cosa. O sea, la mano ya está repartida, pero tenemos que ver qué vamos a hacer con las cartas. Ese es el escenario del problema Foucaultiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos estar dentro o fuera del neoliberalismo. O sea, no es una decisión, estamos dentro del neoliberalismo. Ya ganó, por lo pronto. Y les que nacimos después de los años 70, fuimos criados en esa matriz discursiva y de poder. Y tenemos ese sentido común estructurado. Ahora bien, se trata de ver qué hacemos con eso y qué tensiones habilita haber sido criadas dentro del marco neoliberal. Defino neoliberalismo brevemente, neoliberalismo como arte de gobierno que subsume todo lo real a las lógicas de mercado. Estoy apelando a las definiciones que da Foucault en el nacimiento de la biopolítica. Es claro, digamos. Hay que reducir todas las lógicas de competencia de mercado. Bueno. En ese marco, el neoliberalismo no es más que una pieza táctica de un proceso más amplio, que es el de la modernidad ilustrada y capitalista. Lo sabemos, digamos. El neoliberalismo seguramente es la cara más rapaz de un proceso más amplio, el capitalismo, que dispone del patriarcado y del colonialismo como dos elementos fundamentales de su maquinaria. Allí entonces, en esta analítica de eso que nos hizo ser lo que somos, eso que nos antecede y nos marca la nota de lo que podemos pensar y de lo que podemos decir, encontramos que la monogamia, como régimen obligatorio, es una pieza táctica fundamental del patriarcado. Yo creo que estoy apelando a un texto que se llama Desmontando la cultura de la monogamia, que es muy bueno, de Napay, no sé quién es el autor, está firmado como Napay y es como un fanzine independiente, pero dice: la cultura monogámica o régimen monogámico es una cultura que produce modos de vínculo posibles, en un sentido bien Foucaultiano, y forma, junto con el heterosexismo y el androcentrismo, las tres pilares del patriarcado, que a su vez es una pieza táctica en el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque la monogamia básicamente es lo que garantiza la perpetuación del patrimonio por medio de la herencia. Entonces, es una pieza táctica en un sistema de poder que históricamente ha triunfado. Ahora bien, Foucault mediante, o Marx mediante, teoría crítica mediante, sabemos que las estructuras de poder que nos hacen ser lo que somos son insuficientes y contradictorias consigo mismas. Es decir, aquí no hay metafísica del genio. No es que a alguien se le ocurre mágicamente y sale de la historia y descubre la pólvora. Aquí nadie descubre la pólvora. La historia marca los límites de lo visible y lo enunciable, el poder marca los límites de lo visible y lo enunciable, y los sujetos con eso a veces tienen prácticas de resistencia y de crítica que tensionan esos límites. Entonces, en ese sentido, esa tensión de límites no se da por una genialidad de los individuos, sino que se da por contradicciones estructurales de las propias relaciones de poder. El capitalismo, en su cara neoliberal, ha demostrado que históricamente puede poner en tensión los vínculos sólidos. ¿En qué consiste el neoliberalismo? Para optimizar las lógicas de mercado hay que flexibilizar los vínculos. Hay que lograr que todo vínculo sea flexible, sea reversible. Así como un jefe que tiene como monotributista a su empleado le puede decir: hoy prescindo de tus servicios, hemos aprendido, gracias a eso, que todo vínculo puede ser flexibilizado y destruido velozmente sin responsabilidad. Entonces, en ese sentido, en este horizonte no me sorprende que podamos pensar algo como el poliamor. Y aquí sí apelo a la única cita que voy a traer, que es de este libro de los Tikkun, apuntes para primeros materiales para la teoría de una jovencita. Es muy bueno, lo recomiendo. Dice: las mutaciones en el seno de la figura de la jovencita, cuando dicen la jovencita están diciendo el ciudadano modelo producido por el capitalismo.
Entonces, las mutaciones en el seno de la figura del ciudadano modelo siguen de forma simétrica todas las evoluciones del modo de producción capitalista. Claro, Foucault mediante, si la forma está primero, la forma social está primero, lo que nosotros los seres humanos hacemos no es más que un reflejo de la forma social capitalista que nos antecede. Así hemos pasado poco a poco en los últimos 30 años de una seducción de tipo fordista, con sus lugares y momentos designados, su forma pareja estable proto-burguesa, a una seducción de tipo post-fordista, difusa, flexible, precaria y desritualizada, que ha extendido la fábrica de la pareja a la totalidad del cuerpo y del espacio-tiempo social. En este estadio particularmente avanzado de la movilización total, cada cual está llamado a mantener su fuerza de seducción que ha sustituido a la fuerza de trabajo, de tal forma que en cualquier instante se la pueda dar de baja y en cualquier instante se la pueda volver a contratar en el mercado sexual. Entonces, no es de extrañar que en el horizonte que el neoliberalismo nos ofrezca, nos hemos vuelto ya hemos nacido en una matriz que nos ha constituido como monotributistas vinculares. Yo lo llamo monotributismo vincular. Es decir, puedo prescindir de tus servicios cuando a mí se me cante. No tenemos ningún vínculo sólido de obligación recíproca que nos una. En ese sentido, leo a las prácticas poliamorosas en un sentido más negativo, que no nos gusta, como en complacencia con la estructura de poder. Pero la mano repartida, pero no todo está decidido. Existen prácticas críticas y prácticas de resistencia. Por la lucidez de los sujetos, en absoluto. Es por una inversión táctica y estratégica en la inmanencia de los dispositivos de poder. Es decir, gracias a la flexibilización de los vínculos que el neoliberalismo propone, también, además del monotributismo vincular, han surgido prácticas, artes de la existencia cuidadas, prácticas de sí, tecnologías del yo, que permiten poner en tela de juicio ciertas estructuras de poder. Una de ellas es la familia monogámica burguesa nuclear, que, en efecto, es una pieza del patriarcado y del capitalismo. Allí entonces no se dirime tanto en neoliberalismo sí, neoliberalismo no, sino que se dirime en qué horizontes el neoliberalismo habilita y qué inversiones tácticas en la inmanencia le podemos hacer. Y allí yo creo, en contrario un poco a la perspectiva de los compañeros previos, que hay prácticas de resistencia, hay prácticas emancipatorias y hay prácticas críticas de buscar otros horizontes vinculares. Prescindiendo del neoliberalismo, no, en absoluto, porque no se puede, no porque no queremos, sino porque sencillamente no se puede, es nuestra condición ontológica. Estamos arrojados a la historia neoliberal y eso no es una decisión nuestra. Lo que podemos hacer es ver cómo utilizar sus estrategias para ir más allá de él. Parafraseando a Lacan, servirse del neoliberalismo para ir más allá de él, sería la idea. Y utilizar sus categorías, utilizar sus horizontes para desquiciarlos y buscar otros modos de vida. Cierro con esto, los colectivos de disidencia sexual, quizás estamos más familiarizados con la idea por el simple hecho de, como dice el libro Xenofeminismo, hemos sido expulsados por lo general de los circuitos principales de distribución de patrimonio y de familia nuclear y monogámica. Entonces, veo que es una necesidad ontológica la de construir otras redes afectivas que desquicien a la idea de la familia nuclear y del amor romántico tradicional. En ese sentido, la propia precariedad y violencia histórica que nos hizo ser lo que somos es lo que habilita que nos hagamos la pregunta de cómo dejar de ser eso y fundar otros vínculos posibles y otros horizontes posibles. Al menos yo me inserto en esa línea de trabajo, no apelando a la genialidad del sujeto, apelando a la historia y viendo ahí cómo podemos escribir otra historia. Eso es todo, gracias. Buenísimo, Pepe. Santi. Bueno, yo arranco por ahí retomando la disyuntiva que planteabas, Nahuel, al principio, entre esta atomización casi monádica, ¿no? del individuo, entonces que él es capaz o sea, que hay un sistema que lo aísla, que lo mantiene aislado, atomizado, y bueno, el vínculo tradicional como lo entendemos, o el vínculo por ahí no tanto sexual, pero sí afectivo, como lo entendemos, que es más integrador que atomizador, o por lo menos yo lo veo como que solemos pensarlo en ese sentido, que es más integrador que atomizador. Entonces, yo creo que para plantear la crítica que hacemos, ¿no? Tenemos que partir de algo que es hacerle justicia a ciertos autores liberales. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros solemos asociar, o por lo menos uno por ahí lee, ver que se asocia sin más, no digo que no, pero que se asocia sin más
liberalismo o neoliberalismo, o el término que usemos, lo asociamos sin más a familia estructural, familia tradicional, familia como siempre fue. Y entonces está buena la pregunta, por un lado, de si el poliamor, el amor libre, como lo conocemos hoy, es compatible o no con el liberalismo. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué liberalismo? Porque si vamos a plantearlos que si es compatible con el liberalismo, qué sé yo, o el neoliberalismo, que hay que ver si es más liberal que conservador o más conservador que liberal, que plantean, por ejemplo, personajes que están ahora en boga, como Nicolás Márquez, Agustín Laje, y la verdad que cuando uno lee sus textos, el libro negro de la nueva izquierda, etc., cuando uno lee textos de ese tipo, uno dice, bueno, la verdad que no pareciera que fuera compatible. ¿Por qué? Porque va por el lado un poco de lo que planteaba Nahuel, de que ellos ven en su visión conservadora que la familia nuclear es el filtro, o sea, siempre pongámonos el casco del individualismo liberal. Ellos ven a la familia como el filtro natural entre el poder casi omnímodo del Estado, porque ellos entienden al poder como de arriba para abajo, el poder casi omnímodo del Estado, ¿sí? Y el individuo. Entonces el filtro, lo que le pone límites al poder estatal por sobre nuestra individualidad, monádica, diría, es un poco la familia nuclear. Esa es la defensa que hace el liberalismo conservador de la familia nuclear. Pero la verdad es que cuando nos planteamos en otros tipos de sistemas que son liberales o que son casi anárquicos, como el de Unpopular Opinion Alert, como el de Rand, por ejemplo, el egoísmo racional de Rand, y la verdad que es bastante compatible. ¿Por qué? Porque tiende a atomizar al individuo. Es más, Rand, por ejemplo, niega la existencia del grupo. Dice, el grupo no existe más que como simplemente una cosa de, o sea, esa cosa que llamamos grupo en realidad no es nada más que este individuo que en un determinado momento comparten un determinado lugar o un determinado estar en, pero que no es, o sea, no hay fenómenos propiamente de grupo, ¿no? Y ahí desde la psicología, desde un montón de ámbitos se le puede hacer un montón de críticas, porque parece que, por lo menos parece bastante creíble que existan fenómenos de grupo. Entonces, esto por ahí como para aclarar desde dónde voy a hacer por ahí un poco la crítica. ¿Qué pasa? El egoísmo racional de Rand, por ejemplo, o el que plantea al individuo como un ser racional que elige sus convicciones, más que sus convicciones, elige sus valores y por lo tanto plantea su moral, es tan mitológico como la familia nuclear. Porque ¿dónde está? Porque tendría que probarse que de hecho no existan fenómenos grupales y que de hecho no nos construya el fenómeno grupal, ¿sí? O el grupo, o la sociedad, o como queramos llamarlo, tendríamos que probar que de hecho no nos construye, que nosotros venimos al mundo soberanos, autónomos, y que tenemos entonces el derecho de, como dice Rand no me acuerdo el nombre de la novela, en Himno, de pronunciar la palabra sagrada que yo y no nosotros. Pero hay que ver si no existe en absoluto en nosotros. Entonces, bueno, eso como para poner en contexto la crítica. Dicho esto, yo confieso que arranqué, digamos, el planteo yo en general estoy bastante a favor del tema del poliamor y todo esto. Yo arranqué el planteo, ¿sí? Un poco como una crítica al planteo a favor, como una crítica al pensamiento estable, de pensamiento fuerte, el pensamiento casi parmenídeo de la familia es como es porque siempre fue y no puede ser de otra manera, el rol del varón en la sociedad, de la mujer en la sociedad es como es y no puede ser de otra manera porque es, y lo que es no puede no ser. Pero un poco por haber leído esta entrevista, que no me acuerdo la fecha, creo que 2010, bueno, no me acuerdo la fecha, que le hacen a Bátimo, que él habla de que el ingenuo realismo de los que solo quieren ver los hechos. ¿Por qué? Porque las cosas son como son, les conviene, porque son los que están del lado del poder, y por lo tanto son los que están del lado de los que piensan que afirmando la realidad del ser, el Resunt, y pueden mantener las estructuras, las relaciones, por ahí está mejor dicho, las relaciones de dominio que mantienen. ¿Por qué? Porque las cosas son como son, claro, son como son, conviniéndoles a ellos que sean como sean. Pero esta era un poco mi postura hasta hace
hasta hoy a la mañana. ¿Por qué? Porque yo, bueno, esto es anecdótico, pero tiene un poco que ver, estoy haciendo una diplomatura en políticas públicas, y hoy a la mañana tuve clase, y en realidad estaba un poco más acá en el debate que en la clase, pero pensaba en una categoría que pone Oxlack, que es el autor argentino que es medio el referente de la política pública en Argentina, para nosotros. Oxlack, entre las cosas que plantea que la política pública tiene una parte del proceso que es la agendización. Agendización que es medio un neologismo, porque el purismo del lenguaje prefiere agendar, porque agendar es ponerle fecha. Nosotros tenemos este vivo hoy 15 a las 21, eso es agendar. Pero agendizar en realidad tiene otra idea. Agendizar tiene de fondo una elección y tiene de fondo una legitimación de, bueno, yo voy a elegir agendizar y poner en agenda y poner en debate algo. ¿Por qué? Porque tengo determinado interés en que eso se realice, porque tengo determinado interés en que lo contrario no se realice, etc. ¿Qué pasa? Cuando uno lo piensa en términos de agendizar, porque a ver, a todos medio que nos encanta esta cosa de pensar que por pensarnos en disidencia, sea en disidencia política, sea en disidencia sexual, en disidencia afectiva, en disidencia en cualquier sentido, que por pensarnos en esa disidencia, que por mostrarnos visibles en esa disidencia, y que por sea en la calle o sea hablando con el tío en la comida, que por pensarnos y por mostrarnos y por vivir en esa disidencia es como que ya automáticamente estamos tomando el Palacio de Invierno y como que ya automáticamente estamos yendo hacia el cambio. Pero ¿qué pasa? Por eso traía esto de la agendización. ¿Qué pasa cuando en realidad nos damos cuenta que por ahí nos agendizaron? Porque, a ver, en principio uno podría plantear, bueno, nos agendizaron muchas cosas. Nos agendizaron, por ejemplo, la disidencia. O puede ser que nos hayan agendizado la disidencia. Puede ser que nos hayan agendizado la diversidad. Puede ser que nos hayan agendizado el tema del amor libre. Y esto es lo que por ahí un poco me preocupa más. Puede ser que nos hayan agendizado la visibilidad. Porque cuando uno es visible, cuando uno está expuesto, estás medio en lo que yo digo, es un poco el playground, ¿no? El lugar donde, bueno, se te permite jugar dentro de esta casa. Al nenito, para que no te rompa todo, le permitís jugar en esta habitación de la casa. Ahí sí, pintás las paredes, haces todo lo que quieras, pero en esa habitación. Entonces, si nos agendizaron que no lo estoy afirmando, es la pregunta que me hago, si nos agendizaron no solamente la disidencia, no solamente la diversidad, sino que si nos agendizaron la visibilidad, entonces de alguna manera estamos metidos en ese habitación de juegos. No estamos saliendo de las categorías mismas justamente porque nos expone y nos hace vulnerables y porque nosotros, miren, nosotros no solamente vemos como algo bueno la disidencia, esto que decía de ser distinto, sino que llegamos a ver como algo bueno el hecho de ser visibles. Claro, porque la alternativa sería ser tapado, ¿no? Tapar, no mostrar, y eso te lo podrían presentar como, bueno, eso también es porque yo no muestro una disidencia sexual o afectiva, porque yo me reporto a cómo debería ser el varón heterosexual, y por lo tanto no muestro mi disidencia para no estar en diferencia con ese ideal. Pero puede pasar que nos hayan agendizado, como digo, la visibilidad. Entonces, en ese sentido, un poco la pregunta que me hago es, ¿cómo hacemos para tensar estos límites que nos ponen? ¿Cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo hacemos para no estar presentes? Porque si nos agendizaron estos temas, por ejemplo, el hecho mismo de tener este debate de alguna manera es estar presente en el ámbito en el que quieren que estemos presentes. Entonces es como que es medio una cosa que es medio insoluble, que es medio difícil de salir. Así que bueno, en general, yo te diría que estoy a favor. Me parece bárbaro que se pueda vivir y que se pueda vivir visiblemente la libertad o el propio ser, pero bueno, con esta salvedad que todavía no le encontré mucha respuesta. Y por ahí, para cerrar, otra pregunta que planteo, es si no será que cuando planteamos esto de que el amor que nos plantea esta cultura dominante, que nos atomiza, que nos separa, sino de alguna manera estamos idealizando racionalmente una idea de amor espiritual, etc. Hay que ver si esa idea es real o no. Pero bueno, eso es un poco también la preguntita que quería dejar planteada. Así que bueno,
eso es lo que quería plantear. Buenísimo, Santi. Bueno, hay un par de preguntas en el chat. En principio, como que la idea es que leamos algunas preguntas puntuales que me parecen muy interesantes para sumar al debate y después también un poco intercambiar entre nosotros. Yo tengo ahí algunas cosas que decirle a Pepe y también algunas cosas que me gustaron de Santi. Pero primero la condición es que la gente pueda participar, así que acá dice Lucía, por ejemplo, con respecto al término agendizar, muy interesante, yo no lo había escuchado, me parece muy nutritivo para el debate del compañero Santiago. Dice Lucía, más allá que nos hayan agendizado, creo que, como dijo Pepe, hay que aprovechar la oportunidad para romper desde dentro los límites impuestos. Después, por ejemplo, dice Ivana, de todos los expositores es común el hecho de pensar los vínculos de manera contrahegemónica. Después, por ejemplo, pregunta acá Irving, le pregunta a Pepe puntualmente. Pepe, estaba para vos. Dice Pepe, sin embargo, muchas lógicas afectivas represivas, celos, dominación, posesión del otro, se escuchan dentro de las relaciones poliamorosas. ¿Cómo pensar estos vínculos tóxicos, patológicos, desde el poliamor? ¿Por qué? Entiendo, ¿no? Que la pregunta es, ¿por qué si estos discursos motorizan una cierta idea de liberación de la opresión, terminan encarnando, ¿no?, instancias opresivas o patológicas? Pepe, ¿vos querés sumar algo a eso? Ben, ¿puedo hacer una intervención antes de Pepe sumándome a eso que precisamente quería preguntarle, más que a Pepe, como problematizarlo, uniéndome a lo que está planteando esta persona, que me parece maravilloso, es que cuando digamos uno establece una postura frente a lo poliamoroso, me parece muy complejo polarizarlo. Creo que la crítica que hizo Pepe desde el comienzo de poner esto es bueno o malo desde prácticas neoliberales o no, o sea, de ponerlo desde esas posturas polares me parece un poco problemático, pues porque las cosas no son buenas o malas y ya, obviamente hay un montón de aristas y un montón de matices. Ahora bien, yo lo que considero, digamos, me parece fundamental que se construya no solamente el cuerpo, la idea de género, la idea de relaciones sentimentales y la idea de todo tipo de vínculo erótico afectivo, me parece fundamental que se construya, pero me parece que en ocasiones precisamente, y lo está diciendo una persona que busca constantemente construirse más allá, digamos, dentro del campo intelectual y pensándomelo dentro de las prácticas como tal de vida. Y es muy complejo, por supuesto, entendiendo que hay un montón de prácticas hegemónicas que nos han instaurado como las correctas y pensarse cómo pensarse dentro de eso. Ahora, lo que considero es que en ocasiones, y sumándome a esto, digamos, aquellas prácticas que van fuera de la heteronorma patriarcal y de las, digamos, la heteronorma hegemónica, se vuelven en ocasiones también heterodoxas, o sea, se vuelven también la misma dinámica que constituyen como opositoras. Por supuesto, desde adentro se intenta construir otra manera de concebirse en relación, sí, pero se vuelven en ocasiones también impositivas de cierta manera. O sea, a lo que voy es, cuando yo hablaba de la pérdida del otro, yo creo que la pérdida del otro no solamente se puede dar en la poligamia, también se puede dar en la monogamia, es el no pensarse las prácticas como se instauran, y pienso que en ocasiones la poligamia se utiliza como una bandera que muchos desconocen como tal su práctica, pero el mismo nombre llama la atención para simplemente suplir un egoísmo, o sea, no creo que se sienten muchos a pensar en lo que estamos haciendo en este momento, sino que simplemente es un yo constante, y en ese yo constante, por eso me auno a lo que comentó la persona, porque hay prácticas de celos, hay prácticas de relaciones tóxicas dentro de una relación poliamorosa, entendiendo que se supone que es antihegemónica, pues precisamente porque hay un constante yo, más allá de una ruptura a lo hegemónico, es un yo que desde el ego busca suplir su propio placer. Bueno, ahí lo sumo eso. Pepe. Bueno, no, se me ocurren dos cosas para decir. Una en un plano teórico abstracto. Pepe, perdón, compañeros, en general, para que podamos leer la mayor cantidad de preguntas, si les parece, como tratar de hacer respuestas concretas, ¿sí? Como sintetizar lo más posible la respuesta, ¿les parece? A full. Porque, por un lado, pregunta lo de prácticas represivas. Yo no sé si el espectador con lo de represiva no se refiere a la crítica a la hipótesis represiva que yo refería. Entonces, me meto un segundo con eso y después me meto con el problema puntualmente del poliamor. Claro,
prácticas represivas siempre hay. Cuando criticamos la noción represiva de poder, por las dudas lo digo, no estamos diciendo que la represión no exista. Lo que estamos diciendo es que la represión es un lugar táctico y regional de un proceso más amplio. O sea, no es que, porque se le ha hecho decir a Foucault la represión no existe, y la represión sí existe, salís a la calle, o sea, como sudacas que somos, no es muy difícil encontrar que la represión existe en cualquier manifestación. Por ejemplo, digo, represión hay, no es que no. El tema es que ocupa un lugar táctico en un dispositivo más amplio que busca producir cuerpos determinados. El ejemplo pedagógico que yo siempre doy es la tortura que describe Foucault al comienzo de Vigilar y Castigar. El preso es torturado en una plaza pública. Si lo que el poder quería era reprimir y matar ese cuerpo, le hubiera pegado un tiro en la mazmorra. Pero no, lo sube a la plaza pública y lo tortura frente a toda la población. ¿Por qué? Porque no te interesa tanto reprimir la fuerza de ese cuerpo, sino que lo que te interesa es que todo el mundo lo vea, para que sepan que pueden ser el siguiente. Entonces ahí el poder es más lo que ha creado que lo que ha negado. Entonces, eso en primera instancia, como para responder a lo de represivo, no sé si la pregunta iba por ahí, pero como escuché lo de represivo, dije que por ahí viene por esa inquietud que aparece mucho cuando se establece la crítica a la hipótesis represiva. Puntualmente después, ¿por qué hay en relaciones poligámicas estas prácticas? Porque justamente, para mí, encuadra perfectamente con el esquema de inteligibilidad que estaba intentando al menos ensayar, de proponer, de decir, claro, es que jamás estamos por fuera de las lógicas de poder. Somos todos hijos de esas mismas lógicas, de esta rapsodia al yo que propone Occidente y puntualmente propone el neoliberalismo, como bien repuso la compañera Paola. Entonces, no me sorprendería que en ensayos o intentos de hacer otra cosa que no pueden sino estar encabalgados en las propias relaciones de poder, como intenté señalar, se cuelen supuestos que no nos gustan tanto, supuestos heredados. Porque toda nuestra vida no es más que un malabar incómodo de ruptura y continuidad con aquello que heredamos. Y eso que heredamos es una cultura patriarcal, misógina, machista, monogámica, capitalista, heterosexuada, y que por supuesto tiene un cántico al yo, como bien ponía Paola. Entonces, claro, no es de extrañar que en ensayos de hacer algo distinto se cuele eso. Porque claro, en definitiva, la victoria nunca es definitiva. Son prácticas, son tensiones, pequeñas tensiones de límites, pequeños cuestionamientos a ciertos horizontes. Nadie tiene la pólvora acá. Así que no es de extrañar que se cuelen esas prácticas. Perdón, Pepe. Acá hay otra pregunta más de Noelia, por ejemplo, que plantea como en general a nosotros, ¿cómo categorizarían cada uno de los expositores a las relaciones abiertas en el marco de la temática planteada? Si les parece, comienzo me gustaría como comenzar con la respuesta, pero también para conectar con unas cosas que me quedaron pendientes con respecto a lo que plantearon Pepe y Santi, ¿no? En particular, yo creo, ante esta clase de preguntas, como cómo categorizarían cada uno, ¿no?, de nosotros las relaciones abiertas, yo siempre parto de acá, que es una primera categorización de clase. Es decir, este es un debate claramente perteneciente a la clase media, universitaria, metropolitana, que gracias al acceso a los textos y a una formación ilustrada puede cuestionar y bueno, llevar adelante un discurso crítico muy a la forma de nuestros antepasados de las clases burguesas que nos han heredado sus culturas, para los cuales la crítica era el elemento central que acompañaba la ilustración. Nosotros, que por cierto no pertenecemos a esas clases en términos económicos, sí hemos heredado las conformaciones culturales. Yo creo que eso ya de entrada nos pone en una posición problemática, porque no siendo de las burguesías, hablamos como burgueses. Esto lo digo en el sentido de que, por ejemplo, estoy convencido, principalmente por trabajo, por mi laburo en estos lugares, laburo de campo, de que estos debates no son, por ejemplo, debates de las clases vulnerables, marginadas, que no tienen para comer, que tienen que sostener funciones familiares vitales mínimas de subsistencia. No, jamás escuché a un matrimonio que esté golpeado por la vulnerabilidad y la exclusión estatal y que tenga que mantener a 3, 4, 5 chicos en una casita
preguntarse si se pueden compartir un rato con los vecinos y si pueden diversificar la experiencia sexual, porque ahí las prioridades materiales son otras, con lo cual yo creo que una primera respuesta que yo doy es que esto está tenido por nuestro posicionamiento como clase media, eternamente insatisfecha, internamente buscadora de más experiencias, de más libertad, de más placer, como ponían ahí en el chat hace un rato, para más placer, como diría Homero. Con lo cual yo creo que eso también nos pesa, es un poco la cruz que llevamos. Queremos hablar con discursos, me parece, con un tinte universalista, cosmopolita, como que esta es una reivindicación de la humanidad, cuando en realidad no es una reivindicación de la humanidad, sino una reivindicación de clase, y sobre todo de la clase media. Así que en primera instancia ya eso me genera cierta sospecha, porque lo que creo que es necesario es que desuniversalicemos ciertas exigencias discursivas. En segunda instancia, me parece también que por más que les damos vueltas, yo quería marcar 3 ejes, ¿no? El primero es, el segundo es que por más que les damos vueltas y articulamos, por supuesto, palabras reivindicativas y demás, que todos acompañamos y compartimos, me parece también que estamos como muy movilizados por un plano general, que es el plano del humanismo democrático. Como que todo lo que se diga, incluso en lo crítico, tiene que ser humanista y democrático. No puede ser disruptivo, no puede ser dual, no puede ser ciego, no puede ser... O sea, como que aún así, y acá me acoplo a lo que decía Santiago y me parece muy acertado, incluso cuando queremos, y ya con Pepe lo hemos hablado aparte, lo hemos debatido, incluso cuando queremos ser críticos, podríamos potencialmente estar siendo afines, ¿no?, a ciertos significantes maestros de los que no podemos escapar, como por ejemplo ser humanistas, ser tolerantes en la crítica, que incluso la crítica incluya al enemigo que queremos criticar, entre comillas. Así que me parece que ahí hay algunas cuestiones que tenemos que revisar. Me pregunto cuál es el verdadero lenguaje crítico. ¿Tenemos un lenguaje crítico? ¿Disponemos de un arsenal conceptual crítico? Así que eso me parece que también es importante. Y la tercera instancia que me parece muy interesante de lo que dijo Pau, es esta cosa medio fictiana o medio de la modernidad, del yo absoluto, ¿no? O sea, somos críticos, pero siempre soy yo el que se está salvaguardando en la crítica. Siempre soy yo salgo ganando de esta crítica. Y si otro me acompaña en la crítica, en realidad es un equipo de crítica que lo utilizo como una alternativa al yo, pero soy yo el que sale ganando, porque, digamos, quiero decir que en esta lógica de plantear una crítica al poder desde este lugar que se plantea, me parece, en la cuestión de estos discursos poliamorosos y demás, siempre es el yo el que está salvaguardado. No aparecen, por ejemplo, nociones como el sacrificio, la renuncia, o, por ejemplo, ontologías de la libertad de corte republicanas o comunitaristas, donde lo que importa es el nosotros, el bien común, la homogeneidad popular, el espíritu de grupo, etcétera, sino yo critico y me quiero emancipar de ciertas prácticas represivas y me valgo de mi asociación de clase media para que todos hagamos el esfuerzo y después cada uno sigue, cada uno por su lugar, gozando lo más que puede. O sea, me parece que hay un rechazo total en esta clase de críticas de nociones como espiritualidad, nociones como sacrificio, como renuncia, donde en realidad no me salvaguardo a mí mismo, sino que yo me renuncio a mí mismo en nombre de un otro. Me parece que esos discursos más heroicos, más prosaicos, más que buscan una cuestión más comunitaria, están ausentes. Y perdón, un comentario más cortito, muy chiquitito, y paso la palabra a les compas, no sé quién va, que es la cuestión de... se me escapó, se me fue, así que se la paso a alguien. No sé, Pepe... Ah, perdón, sí, ahí volvió. Esto, yo lo que no comparto con Foucault es las consecuencias pesimistas de estos planteos. Yo sí creo en la revolución, sí creo en la necesidad de una espiritualidad para la revolución, y sí creo en una crítica radical y en una transvaloración completa de las estructuras del sistema. Me parece que cuando hablamos de resistencia y de microprácticas de resistencia situadas, en el fondo se esconde una cierta tibieza en el discurso que es muy afín a, bueno, sí, hagan pequeños cambios, pero no molesten demasiado. Yo sí creo que nos tienen miedo cuando nos organizamos, cuando nos ponemos todos de acuerdo y que sí se pueden transformar las estructuras de base. Sí creo en el concepto de revolución en el que Foucault no creía, quizás porque estoy más tomado por la lectura de Benjamin, que sí cree en la revolución. Pero bueno, nada, no soy un pesimista. Me parece que a veces hablar de resistencia o ciertas lecturas de Foucault devienen pesimismo,
deviene una lectura como un poco tibia de la cosa. Y yo creo más en los cambios, en las fisuras de corte para las cuales la renuncia y la espiritualidad son muy importantes, y en la visión del nosotros, y no del yo liberándome con otros. Ahora sí, eso es lo que quería marcar. Pepe, Pau, Santi. Yo tengo un montón de cosas para decir, pero no sé, les compás. No sé si respondemos también la pregunta, pues digamos, y bajo ese marco hablamos Sí. cada uno, ¿no? Porque la pregunta que se había establecido era las relaciones abiertas dentro de qué marco, qué categorización podrían tener dentro de la discusión, ¿cierto? Si no estoy mal. Yo creo que digamos, el problema a la base viene desde la pregunta. Yo creo que siempre nos pensamos en categorías aristotélicas y es como, esto es esto o es lo otro. Y yo creo que realmente podemos caer en esa dinámica y estaríamos entrando en un error. Entendiendo que las relaciones abiertas, si se consideran como una categoría de determinado modo, estarían marcándose de una manera sumamente cerrada y no daría la posibilidad de pensársela de antemano. Si llegase a existir, porque la pregunta es una categoría, yo creo que es una constante construcción. Mira que, y en eso me contrapongo un poco a lo que dice Nahuel, yo creo que sí hay una biopolítica y sí hay micropoder, y precisamente para las grandes revoluciones, que no significa que no existan, tiene que haber microdinámicas y micropoderes para llegar a una gran revolución. Una revolución no se hace pensando simplemente en darse, o sea, hay unas dinámicas de poder que se dan dentro de una normatividad, dentro de unos sujetos particulares, dentro de ese biopoder que precisamente plantea Foucault para poder llegar a algo más grande. O sea, yo no creo que ninguna de las dos posiciones sea antagónica realmente. Y considero entonces que en ese orden de ideas las relaciones abiertas son otra búsqueda de encontrar un horizonte de sentido a las relaciones. La cosa es, más que el título o la manera en que se configure, cómo cada sujeto puede llegarse a pensarse dentro de las dinámicas que construye. Lo que yo criticaba al comienzo, porque es que no quiero que se parezca como que yo soy una pues pionera de la monogamia y todo lo peor es poliamor. No, lo que estoy diciendo es que el problema es que todo tipo de vínculo erótico afectivo, si no se piensa con antelación cómo quiere llegar a construirse, cae precisamente en una nominalización de esta índole. Me explico, tenemos una relación abierta, tenemos un poliamor, tenemos una monogamia, tenemos que, o sea, más bien cómo cada sujeto quiere construirse las dinámicas de relación, que no considero que tenga la necesidad de tener un nombre como tal categorizado en términos aristotélicos y con una etiqueta y montado en un pedestal de esto es dos puntos aparte, siga estas instrucciones, sino cómo cada sujeto particular o cómo cada pareja o cómo cada triada o en su efecto cuántas personas quieran participar de un vínculo erótico afectivo se desean construir dentro de eso, más que eliminando un yo mismo, porque siempre va a existir un yo desde el cual se instaure la pregunta, es pensando desde la empatía en un otro. Yo creo que el problema como tal de poliamor, también de monogamia, de relaciones abiertas, de vínculos erótico-afectivos de toda índole, es la primacía del narcisismo. Eso para mí es el problema. Y ahí entra nuevamente las dinámicas del capitalismo neoliberal, por supuesto, porque es que ahí hay un sujeto, un yo que se construye partiendo de sus posibilidades y el yo puedo constante. Creo que ese es el problema. Y bueno. Ok. Santi, ¿vos querés sumar algo a lo que preguntaron en el chat recién? Sí, en realidad me sumo bastante a lo que dijiste vos, a la categorización que hiciste vos. Yo por ahí le explicitaría algo que vos lo dijiste de alguna manera, y es que, a ver, no necesariamente, pero es o puede llegar a ser a la vez que una cuestión, una categorización de clase como la haces vos, una categorización de una manera aspiracional, dar este debate, o no digo necesariamente, pero que puede llegar a pasar que esos grupos de eso que llamamos clase media, que dan este debate por ahí sin demasiada profundidad o sin demasiada intención, sino por ahí más con una intención, o por ahí sí con una intención, pero no con esta intención, sino con una intención más aspiracional. Y eso obviamente que está encasillado dentro de la lógica de juego esta que venimos planteando, que se nos plantea dentro de la lógica dentro de la cual podemos jugar. De alguna manera como si fuera una versión devaluada, medio berreta de la antítesis dialéctica. Bueno, listo. Esto, pensarlo así en términos aspiracionales, nada, va a ser una especie de, por así decirlo, por usar una frase que está medio en boga, disidencia controlada. Lo plantean en términos aspiracionales, pero uno podría plantear, bueno, en la medida en que lo estás planteando aspiracional y como una cuestión de clase, como de subir o de ir hacia arriba, bueno, claramente no estás dando el debate en profundidad.
y no estás dando el debate en términos que puedan tensionar la relación de poder que crea tu aspiración. Así que bueno, nada, eso, sumar. Gracias, Santi. Pepe, ¿querés sumar algo puntual a eso que estamos hablando? Te tengo que volver a pelear un poquito, perdón. No, me encanta. Pero no. Un benjaminiano y un Foucaultiano. Que hay cierto archivo que no se está teniendo en cuenta. Hay un mal de archivo. Y ese mal de archivo, los Foucaultianos tenemos cierta manía de quererlo resolver. En primer lugar, Foucault cree en la revolución y la crítica Foucaultiana no es tibia. Eso, pero bueno, es un tema más teórico y lo podemos discutir más allá en otro momento. Si decimos que se trata de encabalgarse en lo que ya es dado para hacer otra cosa, no es porque decimos, no porque lo prescribimos, sino porque nuestra condición humana no puede sino hacer eso. O sea, el Palacio de Invierno no se toma de la noche a la mañana. Suceden miles de cosas históricamente, sedimentos que posibilitaron que el Palacio de Invierno se tome. O sea, Foucault no está diciendo, no tomen el Palacio de Invierno porque hay que hacer pequeños cambios. Foucault está diciendo, para haber tomado el Palacio de Invierno tuvieron que pasar un montón de cosas antes. Es ver los sedimentos históricos que generan la geología de una revolución. Entonces, eso en primera instancia me parece como importante señalar. Y lo segundo, decir lo de que el poliamor está necesariamente asociado a una clase media, yo digo, sí, como se está entendiendo en esta mesa, pero ojo, porque yo cuando pienso esto, pienso en realidad lo que estoy pensando es el parentesco. A mí lo que me interesa es pensar qué es lo que hace parentesco. Quizás el problema se abre más, y yo entiendo, ustedes lo han restringido a la moda del poliamor que sale porque una vedette dijo que es poliamorosa en la televisión. Yo eso lo entiendo y estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Si ese es el supuesto, yo estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Ahora bien, necesito decir que eso que dijo una vedette en la televisión no es más que un momento de un argumento mucho más largo de problematización de la familia nuclear y burguesa que no es clase mediero para nada. De emergencia y la crianza de la niñez es colectiva en espacios. Y ahí tenemos la familia desquiciada y prácticas poliamorosas. Sí, no es poliamor en sentido de pareja, pero tenemos la estructura familiar desquiciada. ¿Por qué? Por precariedad, no por lujo, porque no queda otra. Y repito de vuelta, el archivo de las disidencias sexuales tiene muchísimo para decir ahí. Les que fuimos expulsados de la familia nuclear, burguesa, católica y monogámica, no queremos saber nada con eso. Y tuvimos que construir alianzas para sobrevivir. Y esas alianzas que construimos no están calculadas bajo la gramática de la familia nuclear burguesa, no exceden. Lo hicimos no porque somos unos genios, lo hicimos porque no quedaba otra. Porque era a lo que la historia te estaba empujando. Entonces, en ese sentido, el archivo travesti, el archivo transexual, el archivo homosexual, desde su literatura, desde su filosofía, desde su pensamiento, miles de ocasiones para el poliamor. El archivo anarquista, sin ir más lejos, ya se mencionó, las experiencias de experimentación poliamorosa, o ellos lo llamaban amor libre los anarquistas, a principios de siglo y a fines del siglo pasado, escúchame. A principios del siglo XX y fines del siglo XIX. Pepe, tenés una conexión que te está tildando bastante. Ahí está, ahí volviste. Acá, ahora, igual salió, igual llegó hasta el final, pero fíjate el wifi por las dudas que no se te corte, Pepe. Dale, buenísimo, ahora te doy ahí también una respuesta, pero quería ir al chat primero. Hay una pregunta para Pau, de Nati Moy, dice Pau. Acá está. Pau, y si no nomenclamos la cuestión, pero tampoco lo protocolizamos, sin olvidar que en lo sexual el otro no debe ser objetivizado, sino ser sujeto de intercambio de afecto. No entendí la pregunta. Hagan preguntas más cortas en el chat, sí, más concretas, así podemos... La preguntaba, pues yo hablé sobre un problema nominalista dentro de las cuestiones de, digamos, de los vínculos erótico-afectivos.
digamos, entiendo la cuestión y yo también lo planteé como un problema. Entiendo que se ha intentado precisamente encontrar un nombre para determinar este tipo de vínculos o cualquier cuestión precisamente en la realidad, porque es que se intenta encontrar dentro del nombre también un sentido, como una delimitación para. De hecho, si pensamos en la diversidad de género, hay muchas críticas que se da a la nomenclatura constante de diversas orientaciones y demás, pero uno entiende que precisamente es una reivindicación, un posicionamiento y una deconstrucción que necesita un nombre, sí. Pero yo lo que creo es que si solamente se piensa en el nombre como si fuese una suerte de nombre con un manual de instrucciones, esto se sigue para tener una relación abierta, esto para tener un poliamor, esto para tener una monogamia, esto para tener... Me parece que no se está pensando de raíz el problema. El problema para mí reside hasta más allá de las dinámicas capitalistas, reside en la concepción del yo absoluto y en la muerte de la negatividad. Yo creo que ese es el problema de las relaciones erótico-afectivas. Y eso se da en poliamor, en monogamia, o sea, en todo tipo de vínculos. Si el otro se anula, no existe un vínculo, porque no hay un otro. Entonces, con o sin nombre, el problema está en la ausencia de negatividad. Acá hay otra para vos, Pau. Dice, ¿crees que las relaciones afectivas deben apelar a una lógica contractual donde las contrapartes fijen las reglas intrínsecas de la interacción? A mí me parece que hay un montón de temores a hacer explícitas las dinámicas construidas y a los términos contractuales, y me parece que eso es un error dentro de los vínculos erótico-afectivos. O sea, hay un deber ser relación, ¿cierto? De hecho, yo les digo a mis estudiantes, yo soy docente de bachillerato y yo siempre les pregunto, ¿ustedes cómo aman? Y ellos no saben muy bien porque es como, no, pues entonces yo me hago noviecito y luego cojo la manito y luego doy un besito y primero digo te quiero, luego digo te adoro, luego digo te amo y luego voy a su casa y hay como una suerte de deber ser generalizado que está dentro de, digamos, de cierta idiosincrasia y cierta normativa que ellos ni siquiera se han cuestionado porque es algo que simplemente han heredado. Y eso se da precisamente porque uno en los vínculos interpersonales no decide establecer los términos contractuales porque los hace implícitos, o sea, porque piensa que así deben ser siempre. Y eso no es, no. O sea, precisamente por eso tantos problemas dentro de las dinámicas, no solamente erótico-afectivas, sino afectivas de toda índole. Entonces, sí, considero importante que los términos contractuales, que de verdad uno en todo tipo de vínculo establece un contrato, deben serse efectivamente explícitos. Buenísimo. Acá hay una pregunta también de Walter Leal, que es el mismo que te preguntó a vos, Pau, que me pregunta a mí en este caso. Dice Nahuel, si nuestros discursos están tenidos por una cuestión de clase, ¿cómo evitar caer en una lógica silenciadora de las clases bajas? Yo creo que acá es importante introducir dos categorías que me parece que podrían colaborar a esta pregunta tan copada. Una es la categoría de experiencia y otra es la categoría de empatía. La empatía y la experiencia, que son dos categorías muy importantes para la teología, por ejemplo, y que se pueden encuadrar, por ejemplo, dentro de la noción de imagen, tal como la pensó Heidegger o como la piensa Adorno, como la piensa Benjamin. Justamente lo que hacen estas categorías al remitir a una experiencia espiritual post o lenguaje, o más allá del lenguaje, más allá de la mera comunicación, entonces permitirían entender al otro, la situación del otro, el padecer del otro, la situación, el estar del otro, desde un lugar por fuera de un lenguaje que podría estar potencialmente contaminado por una aburguesación, una ultrarracionalización. En este sentido, por ejemplo, me parece interesante cómo Benjamin habla de una noción, que es la noción de imagen dialéctica, que es esto que es muy útil para pensar hoy cómo nosotros tenemos una experiencia del otro, porque nosotros hoy en nuestras comunidades tenemos generalmente experiencias del otro que vienen mediadas por imágenes. De hecho, este mismo encuentro ahora está mediado por una imagen, ni hablar del streaming y de las pantallas en general y todo el consumo cultural que tenemos. Benjamin cree que estas imágenes que por un lado podrían tener como este carácter alienante y abstracto, donde uno se separa del otro y solamente recibe una representación, por otro lado tienen un profundo carácter subversivo en la medida que al estar estas imágenes recepcionadas, ¿no? Por las masas, por las poblaciones, también les permiten a las masas la resignificación, una resignificación empática, en Benjamin la parte mesiánica, o sea, plagada de y atravesada por espiritualidad, por una espiritualidad divina,
que opera y oficia como un vasoconducto en la imagen para desarrollar una profunda relación de empatía con respecto al otro que solamente se da en la imagen. Por eso para mí la estética es fundamental para poder desarrollar un sentimiento empático con sectores sociales a los que uno quizás se encuentre más alejado, sin caer en la posibilidad de la contaminación meramente comunicativo-racionalista de las categorías. Yo por eso me parece muy interesante cuando Heidegger estudia, por ejemplo, el origen de la obra de arte, la imagen de los campesinos alemanes, ¿no? Y ahí habla de Van Gogh y demás, y habla de esto de que cierta barbarie, cierta tragedia humana que no se puede poner en el lenguaje, que no se puede expresar diciendo meramente palabras académicas, sí se puede poner en una experiencia directa atravesada por una estética de la tragedia y de la barbarie. En ese sentido, para mí es fundamental la experiencia. Por eso me parece que todas las personas, y sobre todo los que hacemos filosofía, tenemos un compromiso fortísimo con el campo. Me parece que solamente haciendo trabajo de campo, solamente estando, además de en estos encuentros, en estos debates, estando, digamos, en el lugar, en ciertos lugares, es donde uno puede tener una experiencia que fisura, quiebra, rompe esta racionalización abstracta del lenguaje. Porque una cosa es decir, no sé, la sociedad es capitalista, patriarcal, machista, etcétera, lo cual es cierto. Otra cosa es ir a un lugar donde la gente está sufriendo eso, lo cual es otra cosa. Entonces, a mí me parece que es la experiencia lo que opera como esta instancia de fisura. Hay una pregunta acá para... hay varias para... Acá Juan me parece que le tira a Pepe una pregunta. Dice, ¿no es el liberalismo puro el máximo exponente de la libertad individual? Me parece que la pregunta es medio para todos. Sí, sí. Pasa que me parece que venía en línea con lo que vos decías, decías, Pepe. Todos tocamos eso. Sí, el liberalismo es eso, por supuesto. Y hoy mismo trabajábamos en un texto de Butler donde intenta pensar la idea de consentimiento más allá del consentimiento liberal. Pero claro, entonces, siguiendo en la línea de lo que estoy diciendo, no podemos no ser liberales. Neoliberales ni liberales, las dos cosas que no son lo mismo, son dos cosas diferentes. Pero se trata de servirnos de las categorías para ir más allá de ellas. Sí, yo soy, si hay una cosa que, una de las pocas cosas que me caen realmente mal en este mundo es el liberalismo. Soy crítico radical del liberalismo, es algo que lo soy. Pero bueno, fui criado en ese sentido común. Se trata de desandarlo y ver qué podemos tensionar. Porque además, digo, a veces nos gusta y cuando hay que restituir derechos en el marco del Estado, de golpe son liberales. Entonces, en esas aporías y en esas contradicciones es donde se va dando la tensión de los horizontes, porque en alguna medida nos servimos de esa ideología, para después dar disputas. Pero bueno, es más largo el tema, yo por lo pronto digo. Pepe, Santi, ¿quieren agregar algo con respecto a esto? ¿Alguna disidencia, comentario? Yo creo que la libertad, bueno, perdón, me antecedí un poquito a Santi, pues la libertad está condicionada, yo creo que eso es irrefutable, y digamos, el sueño del neoliberalismo es quitarle esa idea de condicionamiento de la libertad dentro del marco de las posibilidades que ellos brindan como libertad. Entonces, o sea, libertad propiamente no es absoluta, es imposible pensarse en una libertad no condicionada de alguna manera. Estamos por lo menos condicionados por una serie de condiciones históricas y materiales que nos traen a donde estamos. Y esta discusión le estamos dando dentro de ese marco. Así que libertad no existe en su totalidad. Ahora, el problema del neoliberalismo es que nos hace creer que sí. Y para eso tenemos que endeudarnos, para conquistar esa libertad. Qué tristeza. Acá hay una pregunta de Irving León muy interesante para el grupo, que es, ¿podríase pensar el poliamor desde una perspectiva comunitaria? Muy anarquista la pregunta, está buena, muy interesante a donde remite, ¿no? ¿Podría pensarse el poliamor desde una perspectiva comunitaria donde no hay sujeto, o sea, donde no hay sujeto, sino comunidad, como una vuelta al nosotros de los pueblos originarios? Qué buena pregunta, ¿eh? Muy interesante. ¿Qué opinan, compañeros? ¿Alguien quiere empezar? Bueno, ¿voy yo? Sí, acá yo creo que es muy interesante algo que antes comentó Pepe, que yo creo que no fui claro cuando lo mencioné,
Yo creo que las posturas anarquistas en torno al amor, a la libertad o a la política, que fueron muy coherentes y muy fructíferas en su época, no prosperaron. Y como yo me considero un realista político, un pragmático político, y creo que lo que es lo que hay, y como decía Benjamin, la revolución se tiene que hacer desde la materia disponible y desde lo que hay. Y como lo que no hay, como lo que hay no es anarquismo, como tampoco hay socialismo puro, sino que hubieron experimentos fallidos, entonces me parece que, digamos, reivindicar categorías de la cultura anarquista, de la filosofía anarquista de finales del 19 y comienzo del 20, como posibles soluciones para una comunidad como la de hoy, transnacional, globalizada, neomercantil, postideológica, deconstruida, etcétera, yo creo que no es que esté mal ni bien, simplemente no conducen a ningún lugar concreto. En este sentido, me parece que es muy seductora la cuestión de plantear un poliamor comunitario, por supuesto, donde el sujeto se desvanece, o sea, el individuo, me imagino, el sujeto pasa a ser la comunidad y lo que se desvanece es el sujeto como individuo. Eso me parece muy tentador, va en línea con mis preferencias por políticas comunitaristas, pero sin embargo también creo que esa comunidad tiene que anclarse en un Estado con leyes y aparte un Estado que recibe una herencia histórica, como decía Pepe hace un rato, ¿no? O sea, hay una sedimentación histórica que va haciendo a la comunidad. Entonces, si bien me parece seductora y me invita a una reflexión filosófica acerca de los marcos de posibilidad, en este momento me parecería como poco viable en la práctica. Yo, acá, a mí siempre me pasa esto, y perdón, pero es mi posición personal y la dejo pasar en mis planteos, yo soy muy del método, o sea, yo creo que hay que discutir cosas que se puedan poner en la práctica efectiva. Todo lo que no se pueda poner en la práctica efectiva real, con lo que está disponible, me parece que es puro romanticismo utópico. Entonces, cuando me hacen una pregunta de este estilo, lo primero que pienso ¿es esto aplicable? ¿Es esto algo factible? ¿Algo se puede hacer? ¿O es puro discurso que suena bien, pero no se puede llevar a la práctica porque la gente no tiene para comer, porque falta educación, porque tenés una clase media derecha, porque tenés gente que no le importa al otro, lo que le importa es su propio bienestar? O sea, digo, la sociedad hoy por hoy es muy multidimensional, multiculturalista, etcétera, y ya me resulta muy difícil, aunque me duele porque prefiero la idea, me resulta muy difícil pensar en términos de comunidad. Lamentablemente creo que la cultura liberal triunfó y que lo que se consolidó es la noción de sociedad y no la de comunidad. O sea, la noción de asociación civil, lo cual para mí es doloroso. Yo creo en el Estado, creo en la costumbre, creo en mi gente, en mi pueblo, pero me parece que también hay una enorme industria cultural al servicio de desmantelar esas cosas. Entonces hoy pensar la idea de comunidad y más un poliamor comunitario, me encanta pensarlo, yo me sumaría, pero me resulta muy difícil de llevarlo a la práctica. Creo que en ese sentido las prácticas swingers son muy sensatas. Las prácticas swingers me parece que mediadas por una noción de contrato como la que pusieron en el chat hace un rato, que yo sí suscribo, a diferencia de Paola, yo sí suscribo la noción de pactar o fijar ciertas cosas permitidas o no permitidas. Me parece que la práctica swinger es muy sensata al respecto de eso, o lo más cercano a la pregunta que dice el compañero. Pero bueno, son mis posturas, ¿no? Por supuesto. Estoy abierto al planteo del grupo. Yo particularmente, a ver, no conozco en profundidad cuál es el nosotros que plantea, o nosotros que plantea desde la visión de los pueblos originarios. La verdad que no lo manejo en profundidad. Pero me parece que un poco con lo que decía Nahuel recién, si lo planteamos, que no es una necesidad de todo punto necesaria, pero si queremos plantearlo en términos, ya que estamos hablando de momentos de la historia, si queremos plantearlo en términos ahí dialécticos, me parece que ese nosotros está mucho más adelante y definitivamente no está en el momento, en nuestro momento actual. Y por lo tanto se me dificulta pensar cómo podríamos tensar las relaciones de poder sirviéndonos de categorías que no tenemos, que no manejamos hoy. Porque, por lo menos yo no sé, me cuesta bastante pensar en un sujeto del cual quitemos absolutamente el sustrato individual. Me parece que no es lo que estamos viendo hoy, no es lo que estamos viviendo hoy y no es lo que heredamos, no es lo que por ahí es un poco esto de que llegamos tarde para los dioses y temprano para el ser, pero definitivamente eso no es lo que tenemos hoy y es difícil, ya digo, poner en tela de juicio las relaciones de poder que tenemos hoy con categorías que hoy no tenemos. Pau, Pepe, ¿quieren plantear algo al respecto de esto?
Pepe, tienes el micrófono cerrado. Decía que me estoy abriendo un vino, estaba diciendo algo re importante. No, es que tengo solamente suscribir a lo que dijo Nahuel, o sea, por Foucaultiano. Si el horizonte es ese nosotros, yo digo, ese nosotros hoy es imposible. Necesitas años de sedimentos. Tenemos años de sedimentos atrás de cultura del yo. Entonces, ese nosotros que puedas pensar es hijo, tiene que salir de alguna manera, de alguna ironía que tenga esa cultura del yo. Entonces, a empezar a construir esos sedimentos, en definitiva, es lo único programático que desde una perspectiva Foucaultianamente informada podemos pensar. Vuelvo a mi... Completamente de acuerdo, me auno. Me parece que en términos de la praxis no tiene aplicación en tanto no hay un antecedente y en tanto, reitero, hay una supremacía del yo y hay una muerte del otro por el narcisismo que me parece complejísimo pensarse que el amor, digamos, se deconstruya a tal punto que pierda el sujeto. Estamos constituidos, tanto el pensamiento, de hecho, lo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo a la base del sujeto. Cada quien dice, yo opino, a la luz de lo que leí, y nos llenamos la boca. Finalmente, estamos desde la posición del sujeto. Ok. ¿Eso es Pau? Ok, genial. Acá hay un par de comentarios más en el chat. Si les parece, compas, podemos ir como sintetizando el encuentro. Quizás estaría bueno leer una o dos preguntas más del chat, no sé si están de acuerdo, y exponer una postura final de cada uno de nosotros como para, nada, cerrar, anudar y que quede como, bueno, más o menos esto es lo que piensa cada uno. ¿Les parece bien? Están todos escabeando menos yo, debería estar escabeando. Qué mal que está eso. Ya lo voy a hacer, boludo. Colgaste una banda. Hay que tenerlo cerca. Es sábado a la noche. Mal. Pero aparte, ¿cuál es el tercer o cuarto vivo que hacemos con vos, Pepe? Y no aprendo, boludo. Te veo siempre y no aprendo la lección. Bueno, acá hay una pregunta de Walter Leal que... perdón, una de Julieta primera. Dice, ¿ese sedimento del que hablas, Pepe, puede venir de la espiritualidad? Ella me imagino que refiere al sedimento histórico, ¿no? Me encanta del espíritu. Es la palabra. Me encanta. Puede venir de cualquier lado. En ese sentido, me dice que tengo la conexión inestable. No, ya te estás escuchando. Se te escucha bien. Ok, estamos ahí volvió. Pues se me trabó un segundito. Es que eso es lo hermoso, es ironía del dispositivo. O sea, cuando nos hace creer que estamos liberados, nos capturó y a veces desde la captura genera jamás la libertad. Siempre son prácticas de libertad. Sí, de hecho, Foucault tiene toda una parte que habla sobre espiritualidad política, cómo la espiritualidad jugó a favor de una revolución, en este caso la revolución iraní. Yo creo que sí, puede perfectamente. Ahí, el tema es cómo cada sujeto hace carne. Sí, perdón. Sí, no. No, perdóname, termina Pepe, tranquilo. No, que hay que ver cómo hace carne el dispositivo de poder en cada sujeto. El cristianismo tiene horizontes súper emancipatorios a veces, y a veces tremendos. O sea, realmente son ironías históricas que a mí, yo tengo cierto goce en la investigación de esos archivos, me genera mucha fascinación. O sea, no, porque hay que escapar de ciertas lógicas Disney, espiritualidad mala, cuerpo bueno. Hay que escapar de esas cosas. Y a veces las nociones de espiritualidad pueden traer ironías históricas hermosas. De golpe te salen los sacerdotes tercermundistas de los años 70 y decís, apá, mirá qué espiritualidad política teníamos ahí para proponer otro mundo. La perdimos en el camino. Entonces sí, puede venir de cualquier lado, y ahí reivindico un poco, ese sí por ahí es la parte más prescriptiva de mi propuesta, reivindicar las alianzas imposibles, las alianzas impensadas, las alianzas no estipuladas. Yo creo que ahí hay un índice donde desfondar esta cultura del yo que Paola tan bien caracterizó y tan bien criticó. Pensar esas alianzas imposibles que se pueden armar a veces a partir de estos sedimentos históricos que realmente son azarosos. ¿Qué pasa cuando se combina el cristianismo de base con la campaña del aborto? ¿Qué pasa cuando se combina la educación popular
con el acceso a cierta cultura empresarial. No sabemos. Digo, ahí pasan cosas que son desquiciantes realmente. A mí esos horizontes me interesan, me resultan interesantes. Perdón, no sé si era esta pregunta, era para Pepe. ¿Alguien quiere sumar algo con respecto a puntualmente lo espiritual? Que es la pregunta que estaba atendiendo Pepe, Santi o Pau, la relación entre espiritualidad, emancipación, lucha, progreso o no. Por ahí yo sumaría que la espiritualidad tiene esto de ser un conducto de algo. A ver, si nosotros tenemos muy la cosa esta, y un poco salió bastante hoy, de que el lenguaje está transido de marcos que nos ponen, está transido o está atravesado, está penetrado por el poder. Pero también tenemos como una especie de monismo del lenguaje, del lenguaje del habla y de los símbolos que manejamos en la vida, en la academia, en donde sea. La espiritualidad por ahí, o las espiritualidades, lo que pueden llegar a permitir es otro conducto de lenguaje, otro conducto de pensamiento, poner en contacto con otras cosas que no están regidas por el mismo lenguaje, que por ahí son quizás hasta más inefables, por ponerle algún nombre, y pueden llegar a vehiculizar otro tipo de pensamiento que genere otro tipo de forma de estar en el mundo en el que estamos, y bueno, puede llegar a generar estas contradicciones internas que puedan producir algo diferente. Entonces sí, es como que es algo rescatable. Más allá de las realizaciones históricas de ciertas espiritualidades que hayan ocurrido en determinado momento, que son criticables, digamos, pero que no necesariamente son la espiritualidad así en absoluto. Pau. Nada. Bien, yo me acoplo a lo que decía Pepe. Me parece que hay que luchar bastante con el prejuicio de que espiritual implica conservador o que espiritual implica religión, ergo institución, ergo represión. Me parece que hay un profundo esfuerzo cultural en la contemporaneidad secular por demonizar la práctica espiritual, porque en última instancia creo que es una de las últimas fuentes de resistencia a el avance de ciertas fuerzas de poder y ciertas relaciones de poder, en la medida de que lo espiritual, y no estoy hablando de la religión o la institucionalización de lo espiritual, que eso cada uno es personal, yo no estoy suscripto, pero sí creo en la espiritualidad de un Estado, de su costumbre, de sus dioses, de su nación, de lo que nos une, de lo que sufrimos juntos, lo que no sufrimos juntos. Me parece que todo eso en un sentido amplio conforma la espiritualidad. Me parece que la divinidad, la idea de lo absoluto, hoy por hoy es importante. Me parece que, como decía Paola, ¿no? En una sociedad que nos quiere plantear la ultra relativización, la eliminación de las jerarquías, la igualación de todos los pensamientos, la licuefacción de todas las fuerzas argumentales, me parece que volver a dualismos claros, a la claridad de que esto es justo, esto es injusto, esto está bien, esto está mal, a lo incondicionado, a lo que es así, no de otra forma, por supuesto siempre quitando estas definiciones de las personas que siempre las pudieron definir, ¿no? Sino que trayendo esas definiciones absolutas hacia los sectores populares, que somos los que nunca pudimos definir esos absolutos. Es decir, yo no cuestiono la noción del absoluto, lo que yo cuestiono es la noción de que otros me hayan dictado a mí lo que es absoluto. Pero cuando los pueblos dictan lo que es absoluto y apoyan esa idea de absolutez en una profunda dimensión espiritual, ese pueblo se torna peligroso, se torna impermeable, se torna resistente, se torna mancomunado, y por eso me parece que hay todo un enorme aparato de propaganda constante para fomentar o espiritualidades que en el fondo son en realidad individualistas y hedonistas, es decir, me quedo meditando en mi casa con mis flores de Bach mientras el mundo se desmorona, o una especie de materialismo o ateísmo que me parece que en última instancia es lo que le permite el avance a los hedonismos que tan al servicio de las cosas están. No es que esté en contra del placer. Yo de hecho empecé mi exposición planteando que la monogamia me parece por supuesto restrictiva e insostenible en el tiempo. Me parece que hay que abrir la experiencia sexual. Por supuesto que el cuerpo tiene sus exigencias y eso hay que replantearlo. Pero también me parece que eso tiene que estar sostenido, y para mí, por más que suene conservador, la idea de comunidad y el sostén espiritual de lo comunitario, de lo popular, de lo mayoritario en una espiritualidad es absolutamente necesaria hoy por hoy.
Así que pienso lo que decía Pepe, los curas tercermundistas, pienso, por ejemplo, los sectores de la Iglesia Católica progresista, que eso también no está muy mencionado. Hay enormes sectores de teólogos católicos que se anclan, que están dentro de los movimientos progresistas de la Iglesia, que disputan con las mismas fuerzas de la Iglesia, las fuerzas enquistadas. Digo, me parece que todo es mucho más amplio que este dualismo barato de iglesia malo o espiritualidad mala, progresismo y deconstrucción buena. Me parece que eso es caer en un falso dualismo muy fácil, muy a la carta, muy al menú del humanismo, de lo políticamente correcto, y que, como decía Pepe hace un rato, el análisis es mucho más amplio. Me parece que desde ese lugar hay que incluir lo espiritual como una fuerza revolucionaria, para mi gusto, sin ninguna duda. ¿Alguien quiere sumar algo a eso, compas? O, no sé, agregar algo personal, lo que quieran. Vamos como... No sé si estos fueron nuestros alegatos finales, ¿ya? No, ahí hablaban de lo espiritual, pero era la pregunta que estaba abierta. Okay, si no, okay. avanzo al último. ¿Quieren ir hacia el cierre, les parece? Posturas personales finales. Acá hay una preguntita Como en el usted chat, diga. Pepe, que te la habían hecho antes a vos y se me escapó y la volvieron a hacértela más técnica, pero me parece interesante plantearla. Dice Z el creativo, si habría poligamia, en realidad para todo el grupo, si habría poligamia, ¿habría menos feminicidio? ¿Qué opinan? Pues sé que se le dijeron a Pepe, pero yo creo, y sin ánimo de resultar un poco, salud, pues no sé, fatídica mi postura, no. O sea, los feminicidios no tienen que ver con la poligamia. Yo creo que los feminicidios tienen que ver con unas dinámicas heteronormadas, patriarcales y hegemónicas que ponen a la mujer por debajo de cualquier condición de poder masculina. Punto. Y eso no tiene que ver con las dinámicas erótico-afectivas. Tiene que ver con unas concepciones que tenemos sobre género y sobre cómo construir género, sobre cómo nos hemos construido género y cómo nos relacionamos con el género, más allá de las dinámicas erótico-afectivas, sino que obviamente esos campos están sumamente truncados, pero no por una persona ser poligámica va a ser menos machista. Así que no considero que la poligamia vaya a reducir ningún tipo de violencia de género, en tanto que, digamos, la educación en la deconstrucción de género no sea evidente, o sea, no se dé. Santi, yo me abstengo de la respuesta porque no tengo una idea clara al respecto, así que me abstengo de esa respuesta. Santi o Pepe, ¿quieren aportar algo? No sé si tengo una idea clara y distinta como para responder, pero sí me parece que puede haber tranquilamente una poligamia heteronormada, heteronormalizante y patriarcal, y por lo tanto violenta, y por lo tanto femicida. Porque es un poco lo que decía Paola recién, no son necesariamente las mismas dinámicas, o por lo menos no es tan fácil simplificarlo. Y de hecho, a ver, si le sacamos la parte contractual, de esto de que los dos estén de acuerdo previamente al acto poligámico, si le sacamos lo contractual, medio que de alguna manera hay ciertas poligamias violentas y tradicionales que vienen de esto de, sobre todo que el hombre, no tanto la mujer, el hombre puede tener amante o amantes, el hombre, digamos, constituido en la familia nuclear, casado y todo el asunto, ¿no? Digamos, es casi una cuestión poligámica. Obviamente que le falla la pata contractual de que estuvimos hablando, porque en teoría la mujer no lo aceptó en el momento de casarse, o uno podría decir, bueno, lo acepta porque considera que su rol dentro de esa relación es inferior y por lo tanto no está en condiciones de decirle al hombre, mira, respetá, los pactos deben ser observados en la medida en que se mantengan las circunstancias, respetá el pacto matrimonial de aquel entonces. No puede decírselo o siente que no puede decírselo porque se siente en inferioridad de condiciones, por lo tanto eso de alguna manera es como una cierta poligamia, por lo menos en sentido analógico, y que es violenta y que puede tranquilamente ser femicida, entonces no necesariamente. Pepe. No, muy de acuerdo con todo lo que se dijo, así que no tenemos nada que hablar. Podría ser, pero no necesariamente. O sea, por todo lo que se dijo, hay prácticas poligámicas completamente machistas. Son dos cosas que pueden ir por carriles diferentes. Estoy de acuerdo con tanto Santiago como Paola. Yo quiero sumar algo chiquito antes, frente a lo que planteó Santiago. Yo creo que una infidelidad no es una dinámica poligámica. Yo creo que de hecho la infidelidad se enmarca en la monogamia. Existe infidelidad porque existe monogamia.
Y en ese orden de ideas, cuando un hombre, bueno, ya me parece también un poco heteronormado, a pesar que necesariamente es un hombre, puede ser también una mujer que tenga una infidelidad, cuando un hombre o una mujer, o ellas en general, bajo la construcción de género que tengan, cometen una infidelidad, están bajo las dinámicas de una relación monogámica. Si no, no lo fuese, si hubiese como un código previo establecido. Pero, digamos, digamos, hago hincapié a que las prácticas machistas, patriarcales, hegemónicas no tienen nada que ver con las relaciones erótico-afectivas. O sea, bueno, tienen dinámicas o sea, tienen cositas que ver, pero una cosa no implica la otra. Es una condición suficiente, más no una condición necesaria. Entonces, sí, puede haber relaciones poligámicas sumamente machistas, y de hecho, las hay. Porque es que tenemos todos esos sedimentos que precisamente hablaba Pepe, todos esos sedimentos que tenemos de poder que construirlos de un momento a otro es casi imposible. O sea, sigue la construcción del yo, sigue la construcción del egocentrismo que anula todo tipo de negatividad. Es muy complejo no pensarse desde ahí, así que las dinámicas heteronormadas continúan hasta en los poliamores. Totalmente. De hecho, acá Tengo Carlos en el chat, cierta... ya te como Pepe, acá en el chat dice Carlos, los países, qué interesante el aporte, ¿no? Dice, los países medio orientales son un ejemplo de sociedades polígamas y aún así femicidas, ¿no? O sea, donde ocurre una violencia en sociedades polígamas, ¿no? Donde supuestamente la apertura sexual está permitida. Me parece interesante. Sí, Pepe, perdón. No, nomás yo tengo cierta discrepancia con Paola, pero es un matiz muy pequeño. Para mí monogamia es uno de los pilares del patriarcado, por una cuestión de la mujer como objeto de posesión del marido. Digo, es un momento fundamental, aparte, para dividir entre tareas productivas y reproductivas. Entonces el trabajo productivo del marido es asalariado y el trabajo reproductivo de la mujer no es asalariado y se relega a la casa. Para mí es una pieza importante, pero no por anular la poligamia estamos fuera del patriarcado. Eso es lo interesante, y ahí sí estoy muy de acuerdo con vos, compañera. Como, no por anular ese pilar te sacaste de encima todos los otros. Podés perfectamente anular ese pilar por una cuestión de conciencia hedonística. Ahora la puedo poner cuando quiero, y sencillamente, seguir reproduciendo todo el resto de los pilares. Con respecto a la... Pepe, antes, vení, o sea, la idea del debate era de que antes era y ahorita estuviésemos en la síntesis, pero te pregunto, ¿por qué la monogamia tiene que ser directamente patriarcal? Entiendo, por supuesto, que la monogamia se ha dado y después fruto de unas condiciones patriarcales que ubicaban ciertos roles de género y ciertas dinámicas que se daban, digamos, en el núcleo hegemónico familiar, por supuesto. Pero yo creo que hoy en día una relación monogámica también se puede construir a tal modo que los roles de género no existan. O sea, aun cuando monogámicas. Entonces, no necesariamente la monogamia implica patriarcado. Hoy en día. Absolutamente, te agradezco mucho la respuesta, porque por ahí se entendió que... No, totalmente, estoy re de acuerdo con vos. O sea, monogamia tributa patriarcado, pero no necesariamente. O sea, puede existir una monogamia no patriarcal, por supuesto. O sea, no estoy diciendo eso para nada. Existe la monogamia como opción válida, existe la conyugalidad, y sí, por favor. Completamente. Pero hacer la salvedad de que es una pieza que, si se la ensambla con el resto, funciona en vistas de un esquema patriarcal. Y entonces es buenísimo. Mira, nunca lo había pensado. Podemos tener no monogamia patriarcal y monogamia no patriarcal. O sea, en definitiva son carriles que van medio paralelamente. Puede haber intervenciones en ambos, pero hegemónicamente se da que coinciden todos bajo una misma égida, que es la de la mujer con los trabajos reproductivos en la casa y el marido con los trabajos productivos por fuera. Está bueno porque en el chat están haciendo, por ejemplo, la distinción entre poliginia, poliandría y poligamia, lo cual también contribuye al debate, ¿no? O sea, es muy interesante. A veces, por ejemplo, queremos decir apertura sexual y decimos poligamia, y no es necesariamente lo mismo. Entonces está bueno que hayan hecho esta aclaración. Bueno, compás, si les parece, como ir cerrando un poco una posición final de cada uno. No sé si quiere empezar Santi, que hace un ratito está ahí tranqui. ¿Querés empezar vos, Santi? Una posición final. Pau, Pepe, y como queramos dando un cierre, ¿les parece? Un cierre que es siempre una apertura en filosofía, ¿no? Pero bueno, en este momento, materialmente dado, algo parecido a un nudo final. Bueno, por ahí recién dijeron la palabra alegato final y
como estudiante de Derecho no puedo dejar de pensar que me van a condenar después o por lo menos me van a dar la sentencia después del alegato, o me van a dar la cicuta. No, por ahí, no sé si estoy en condiciones como de dar un cierre. Por ahí volver a plantear, por ahí con más riqueza ahora después del debate, esta misma pregunta de cómo, bueno, que un poco salió bastante, ¿no? Estamos en este momento, en esta circunstancia, estamos en este estar en el mundo de esta manera, en esta situación. ¿Cómo hacemos para tensionar las estructuras? ¿Cómo hacemos para, por decirlo de otra manera, para exacerbar las condiciones contradictorias de la realidad en la que estamos? Para que yo no tengo la respuesta si revolución o ¿cómo es? O resistencia, no la tengo. Pero ¿cómo hacemos para, por lo menos, de alguna manera, exacerbar o plantear una manera de tensar, de por lo menos de mantener tensada esas relaciones de dominación que vemos, que sentimos y que nos atraviesan? ¿Cómo hacer para por lo menos mantenerla tensada, incluso aunque estemos jugando dentro de este salón de juegos que se nos armó? Por ahí simplemente volver a plantear eso, y como decimos, que obviamente siempre es un hacia adelante, es una nueva pregunta, así que volver a plantear eso. Gracias, Santi. Pau, Pepe. Pues yo creo, me sumo a lo que dijo Santiago, y es, digamos, entrar en una conclusión propiamente es muy complejo y más frente a estas temáticas, y creo que, bueno, en todo en filosofía, pero yo creo que para empezar, de construir un poco el mismo tema y la pregunta del debate de si es o no una práctica neoliberal. Creo que la cuestión no es esa, creo que la cuestión es más cómo nos pensamos en un mundo en el que estamos, en unas dinámicas que ya están construidas, cómo podemos llegar a pensarnos, más que de construirnos, porque creo que en ocasiones se nos impone la deconstrucción en una sociedad que está construida y que construye cómo se debe construirse. Bueno, en fin, eso ya es otra cosa, pero yo creo que hay que pensarnos constantemente cómo se deben dar nuestras dinámicas, no solamente erótico-afectivas, sino de toda índole. Pensarnos constantemente, llegar a acuerdos, concesiones y que no tiene que ser de un modo u otro a la luz de las circunstancias socioeconómicas o socioafectivas, sino que cada sujeto se puede dar en ellas de acuerdo a cómo se lo plantee. No sé si es una respuesta demasiado blanda como conclusión, pero creo que establecer una postura radical ante esto, pues sería caer en un error, o sea, irrefutablemente un error. Pepe. A mí lo que voy a decir lo construí a partir de lo que sucedió acá, o sea que en ese sentido quiero primero remarcar la riqueza siempre del intercambio y de la charla, porque si no hubiéramos conversado no hubiera pensado esto. Pero se me ocurre decir que creo que desde la filosofía tenemos que cantarle retruco a esta situación y tenemos que adueñarnos del problema en un horizonte más interesante. Lo digo porque cuando surgió todo este tema del poliamor como una práctica clase mediera, que yo estoy de acuerdo, o sea, en efecto, cierto poliamor tiene esa coordenada, nosotros tenemos que cantarle retruco y pensar algo más interesante allá, ir más a fondo. Entonces, en ese sentido, por ahí compartirles que mi obsesión o mi interés por todo esto viene por desquiciar el parentesco, que es, el parentesco para mí es lo que sedimenta y profundiza la lógica de la mismidad en Occidente, que es este ensalzamiento del yo que Paola construyó muy bien. Digamos, poder pensar alianzas imposibles, alianzas no estipuladas, alianzas híbridas, contaminadas, blasfemas, es muy interesante. Y en ese sentido creo que hay que adueñarse del problema y llenarlo de otros horizontes. No estábamos pensando creo que lo que estamos pensando de fondo es, che, ¿existe otro modo de hacer parentesco que no es el sanguíneo de la familia patriarcal occidental? ¿Existe otro? Y bueno, en ese sentido creo que bueno, que es trascendental en el sentido bien kantiano, digo, es previa al conocimiento, es adueñarse del problema para, digo, crear un problema nuevo ahí. No nos tenemos que mover bajo las gramáticas de lo que nos están marcando, tenemos que inventar un nuevo problema ahí. Si sabés que lo que vos llamás poliamor para mí es
el problema del parentesco, y ahí hay un montón para decir. Lo digo por ahí por cuestiones biográficas, a mí me toca muy cerca, y entonces creo que hay un archivo ahí para hablar, y hay todo un trabajo interesante donde la insurrección está a la orden del día. Así que la insurrección siempre esquiva y contaminada por las propias lógicas de poder, como me gusta pensar a mí, en este archivo contradictorio que siempre intento armar, como dice Jack Halberstein. Bueno, con esto termino. Gracias por el espacio. Bueno, con respecto a lo que a mí me queda, así como recupero esta palabra de Pepe, de la obsesión, me encanta, porque a mí me pasó lo mismo, quizás no con el parentesco, o no directamente con la noción de parentesco, sino con la política y el poder, sobre todo en su escala macro. A mí lo que me obsesiona es observar el avance de los poderes globales sobre las comunidades, sobre los pueblos, observar la debilitación de las costumbres y los estados, observar las sociedades cada vez más apáticas, menos politizadas, menos comprometidas, más tibias, menos radicales, más relativistas, más subjetivistas. Y para mí todos esos son elementos de disgregación que nos llevan, como pensaban los republicanos clásicos, al dominio del otro. A mí lo que me obsesiona es el dominio. Creo que, sin embargo, la noción de dominio no está desconectada de todo lo que vinimos hablando. Obviamente se conecta con la noción del yo de Pau, con la noción jurista de Santi, con la noción del parentesco de Pepe. O sea, no son para nada, creo, nociones escindibles, pero sí la que me obsesiona es el dominio. Entonces yo siempre tiendo a poner la perspectiva estructural macro por sobre las micronarrativas, que me parece que es lo que el postestructuralismo contemporáneo ha favorecido. Como dice Lyotard, el microrrelato, la micronarrativa, la deconstrucción. Me parece que si lo que el poder quiere es que estemos más relativizados, más subjetivistas, menos dualistas, más tibios, menos pronuncistas, lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, volver a la pronunciación, a lo rígido, al dualismo, a que digamos esto sí y esto no. Y me parece que en ese marco hay que volver, como decía Nietzsche, a lo fuerte, a lo que se pronuncia, a lo que se consolida, a lo que se establece. Obviamente siempre disputando quiénes son los que pronuncian el absoluto. Yo creo que ese absoluto es necesario, no creo en las tibiezas y en la eliminación de los dualismos, pero sí creo que ese absoluto tiene que venir del pueblo y de los sectores populares, de los sectores mayoritarios, de los sufridos, como dice Benjamin, de los expulsados de la historia, ¿no? De la gente que no tiene para comer y que no se puede preguntar por el poliamor, porque no tiene para comer. Entonces, ¿cómo empatizamos con ese problema? Me parece que desde un lugar que abarque la noción del dominio desde una escala macro. Por supuesto que me podrán tildar de marxista, no soy marxista, o me parece que el marxismo tiene cosas buenas y cosas malas, pero no estoy tratando de pronunciarme desde un lugar marxista, sino desde un lugar estructural de cómo el dominio, mientras nosotros hablamos de estas cosas, se expande por el mundo y cada vez ¿no? Los efectos están más a la vista. Así que esa es mi posición. Yo, como decía Gramsci, creo que la indiferencia y la falta de posicionamiento es el peso muerto de la historia. Gramsci dice eso, ¿no? Dice a los indiferentes son el peso muerto de la historia. Entonces yo, si la sociedad y esta cultura me pide que no me pronuncie de forma radical, yo sí me voy a pronunciar de forma radical. Y yo creo que esto que estuvimos debatiendo hoy es totalmente afín al dominio de los pueblos, pero también creo que es necesario replantearlo en la medida que con lo otro que había antes también había dominio de los pueblos y sobre todo de las minorías, de las disidencias, y de algo que dijo Pepe en un vivo el otro día que a mí me encantó, porque Pepe y yo, por más que tenemos algunas diferencias, creo que compatibilizamos plenamente en lo humano y en lo ético. Él dijo el otro día en un vivo con una compa esto de que el contrato social del sujeto moderno nunca fue para todos. Hubieron mujeres que no estuvieron incluidas, nativos que no estuvieron incluidos, pobres que no estuvieron incluidos, extranjeros que no estuvieron incluidos, y todos esos expulsados siguen sin estar incluidos. Entonces mi preocupación es cómo incluirlos, ¿no? Y quizás a veces siento que estas nuevas temáticas que, como decía Santi, son agenciadas, no son puestas en la agenda, agentizadas, perdón, invisibilizan y debilitan la primacía y la prioridad de esos otros problemas que son la gente que no tiene para comer. Pero bueno, esa es mi posición personal. Y desde ya no es ninguna posición antagónica a ustedes, sino creo que al contrario, me nutro de todo lo que escuché, de lo que aprendí hoy, tanto en el chat como con ustedes, así que estoy muy agradecido que hayan estado acá. Bien, estamos entonces, ¿quieren sumar algo más? ¿Palabras finales o vamos cerrando? ¿Qué les parece? Un aplauso, che, muy lindo el panel, viejo. Muy lindo el chat, muy lindo el panel, muy lindo todo lo que pasó. Bueno, compas,
muy hermoso, les agradezco un montón, me dejan la cabeza estallada, después nada, me voy a sentar a pensar un montón de cosas, y un gusto gigante, y ojalá que podamos hacer una segunda edición. Por supuesto. Buenísimo. Y muchas gracias a la gente del chat, a los aportes que estuvieron ahí, bancando, preguntando. Lamentamos, obviamente, no poder leer todas las preguntas, eran un montón, leí las que fui agarrando, pero para la segunda edición agarramos las preguntas de otras personas. Así que bueno, muchas gracias, gente. Esto queda subido al canal y buenísima la experiencia y el aprendizaje. Que estén muy bien, cuídense y buen fin de semana. Un abrazo, adiós. Nos vemos. Chao, chao. Chao, un gusto. Chao, chao. Gusto.